Empezamos ya esta programación especial mirando a esta bronca histórica en la oficina Oval, este choque sin precedentes, y vamos a empezar con los expertos de la mano de Ignacio García Valdecasas, embajador de España retirado, que está con nosotros en este día histórico en Negocios Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas, Ignacio. Buenas tardes, noches casi ya. Hola Sergio, buenas tardes, buenas noches. Un saludo a la audiencia de Negocios Televisión. Efectivamente, es sorprendente. La palabra es sorprendente. Yo creí que había visto ya muchas cosas en mis 45 años de carrera, pero nunca hubiera podido imaginar que iba a haber un enfrentamiento de un presidente de un país extranjero en el despacho Oval con el presidente de Estados Unidos, de un país como Ucrania, que está al borde del precipicio, que su existencia depende de un hilo y que depende en gran medida de lo que haga y decida el presidente Trump con el que te has enfrentado delante de en vivo y en directo, delante de las cámaras de televisión. Mi primera reacción es viendo las caras que ponía Zelensky, viendo el tono con el que hablaba, la actitud desafiante, la ausencia de reconocimiento de la ayuda recibida de Estados Unidos. Es verdad que es una ayuda que es una moneda de dos caras, porque fueron Estados Unidos y la OTAN, pero especialmente Estados Unidos y el Reino Unido, los que lo obligaron a seguir la guerra después de que hubiera alcanzado la paz con Estados Unidos en las negociaciones de Estambul. Entonces, bueno, le ha ayudado, pero también le empujó hacia las trampas en la situación. Pero viendo todo eso, la primera conclusión a la que llego es que Zelensky se ha creído finalmente el personaje que representa. Zelensky es un gran actor de una larguísima trayectoria y se ha creído el personaje que representa, o para usar unos términos que están de actualidad en la política interna española, el personaje se ha comido a la persona. El personaje que estaba interpretando Zelensky ha terminado comiéndose a la persona Zelensky. Se ha apoderado el personaje del actor. No es un actor en busca de un personaje, sino casi un personaje en busca de un actor para el futuro, ¿no? Entonces, eso pues explica la única explicación. ¿Cómo explicar la postura de Trump y de Vance, que ha tenido que recordarle que en ningún momento ha pronunciado la palabra gracias? ¿Cómo explicar? Pues yo la única explicación que le veo es que finalmente Trump, como presidente de Estados Unidos, y después de haber recibido informaciones fidedignas de sus colaboradores, ha llegado a la conclusión de que aquellos que creían, después del fracaso de la contraofensiva ucraniana del 23, que la victoria de Rusia era inevitable y que la OTAN no tenía ninguna baza, ninguna palanca, cosa que yo he dicho aquí en este estudio de negocios de televisión varias veces, desde hace ya casi un año, no tenía ninguna baza para detener a largo plazo una victoria rusa, pues ha llegado a ese convencimiento. Porque a Biden le estaban engañando. Hemos sabido, y lo cuento como una anécdota, que cuando Biden dijo en Helsinki, en el famoso intervención en rueda de prensa, que Rusia había perdido la guerra, claro, se quedó todo el mundo boquiabierto. Ahora sabemos cómo ocurrió y nos lo han contado algunos jubilados de la CIA. El que le dijo que Rusia había perdido la guerra a Biden fue su jefe de la CIA, el señor Burns, que había sido embajador en Moscú. ¿Y de dónde sacó esa información Burns? Pues la sacó de la boca de Zelensky. Acababa de estar en Kiev y Zelensky le había dicho que Rusia había perdido la guerra. En el camino de Kiev a Helsinki, para reunirse con su jefe, con Biden, le preguntó a sus colaboradores más cercanos que si era verdad lo que había dicho Zelensky, y sus colaboradores se lo afirmaron. Entonces, bueno, al parecer Trump tiene mejor conocimiento de la realidad sobre el frente. Y esa es la única explicación que yo le veo a la postura que ha tomado Trump. ¿Y ahora qué, Ignacio? Es la pregunta que se hace todo el mundo. Se ha cancelado la conferencia de prensa, ha dicho Donald Trump, bueno, pues que Zelensky no está listo para la paz, que no está listo para negociar. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora de la relación entre Trump y Zelensky, entre Estados Unidos y Ucrania? ¿Crees que es una ruptura total, que ya no hay forma de arreglarlo? Bueno, eso nunca, en diplomacia nunca hay rupturas total. En Moscú deben estar mezcla de alegría y de estupefacción. Habrá muchos rusos de la calle, ordinarios de la calle, que crean que esto que han visto por televisión es un montaje,
que es falso. Creo que se llamaba en ruso maskirovka, que es un montaje para engañar a los rusos y hacer que se confíen. Pero bueno, en el Kremlin sí saben que esto ocurrió de verdad y deben estar frotándose los ojos de incredulidad. Además, Zelensky ha dicho que no quiere un alto el fuego. Y justamente esa es la postura de Rusia. Claro, si Zelensky se niega a hacer un alto el fuego y lo que quiere son hacer unas negociaciones en debida forma con las garantías de la Unión Europea y de que Estados Unidos esté detrás de esas garantías de la presencia de las tropas, pues Putin debe estar frotándose las manos. Y sí, vamos a negociar y entre tanto a ver si cae Prokhorovsk y a ver si yo llego al Dnieper y ahí, bueno, pues ahora ya pues vamos a negociar mejor si yo ya llego a los puentes del Dnieper. Entonces, Zelensky se niega al alto el fuego y no aceptará un alto el fuego y no quiere la garantía de Europa si detrás no está Estados Unidos. Y luego, por otro lado, Trump te inunda con una luz de palabras. Entonces hay que estar muy atentos a la cantidad de palabras que dicen, porque en esa luz de palabras siempre manda algunos mensajes que son claves. Hace unos días le oí decir textualmente, dentro de una frase mucho más larga, que todo esto había empezado por la OTAN. Todavía esto ha empezado por la cuestión del ingreso de Ucrania en la OTAN, cosa que se ha negado oficialmente como postura oficial desde antes de que empezara la guerra, incluso de empezar la guerra. Y luego Trump hoy, escuchando con atención su intercambio de palabras con Zelensky, pues ha dicho que él está en medio, ha dicho textualmente, soy un mediador, yo estoy en medio. Y si primero tiene que haber un acuerdo y después hablaremos de seguridad. Justo lo contrario de lo que pretendía Zelensky. Zelensky quiere que se sepa primero cuáles van a ser las seguridades, después llegar a un acuerdo y después discutir lo de las tierras raras. Claro, va en contra totalmente de la postura que quiere Trump. Y Trump insiste, solo quiero solucionarlo, quiero acabar la guerra, está preocupadísimo con las muertes que se están produciendo en Ucrania. No sé por qué no tiene la misma preocupación con las muertes que se producen en Oriente Medio, que son muchísimos más en el terreno de los civiles. En el terreno de los combatientes todavía no sabemos las cifras, y es posible que cuando las cifras se conozcan nos vamos a quedar verdaderamente también estupefactos. Entonces él ha mandado varios mensajes que Zelensky sí ha entendido, perfectamente los ha entendido, y de ahí su postura, y ha aprovechado. Ha sido un acto, yo no sé, posiblemente un suicidio, un kamikaze, y a lo mejor lo que quiere también Trump, los Estados Unidos, es poner a Zelensky en una posición imposible, que Zelensky le falta el respeto, como ha dicho, y se enfrente con Estados Unidos para tener una excusa y dejar pasar el tiempo de manera que se produzca el colapso del frente ruso y así no quedar como perdedor, sino que él ha tenido que retirar un cierto apoyo a Zelensky por su actitud enemiga o contraria a los Estados Unidos, y al retirar esa pequeña dosis de ayuda al ejército ucraniano, pues ha producido el colapso del frente. La verdad es que estoy un poco todavía bajo la impresión de lo que he visto y he oído, y yo creo que de aquí al lunes todavía podremos hacer un análisis más pausado y más tranquilo, ¿no? Porque verdaderamente lo que hemos visto es extraordinario. Desde luego que es algo extraordinario, algo histórico, todo el mundo estupefacto, como bien decía ahora Ignacio. Vamos a ir recogiendo precisamente estas reacciones en torno a esta discusión histórica en todo el mundo, entre algunos aliados, también en este caso con el primer ministro polaco, Donald Tusk. Dice este viernes al presidente de Ucrania, también a sus compatriotas, que no están solos. Es el mensaje que publica el primer ministro de Polonia a tenor de este histórico enfrentamiento entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Este es el mensaje en la red X. Dice: querido Zelensky, queridos amigos ucranianos, no estáis solos. Precisamente en Ucrania también habla el primer ministro ucraniano. Tras el enfrentamiento entre Zelensky y Trump en la oficina oval, dice que Zelensky tiene razón, que la paz sin garantías no es posible. No todo el mundo en Ucrania piensa eso. Veíamos, por ejemplo, seguro que han visto las imágenes de una de las asesoras de Volodymyr Zelensky tapándose la cara en el momento de mayor discusión, de mayor acaloramiento entre Donald Trump, J.D. Vance y Volodymyr Zelensky. Vamos a seguir sumando voces a este
espacio especial. Vamos a seguir presentando a los mejores expertos para analizar este momento histórico. Todo el mundo consternado, conmocionado ante estas imágenes. Añadimos a José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin. ¿Qué tal? Muy buenas, José Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sumamos también a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis. Muy buenas, un placer. Si te parece, empezamos contigo. Estábamos intentando analizar con Ignacio lo que ha sido, lo que supone este momento histórico. Todavía nos cuesta un poco reflexionar, nos cuesta entender lo que ha sucedido. ¿Cuál es tu primera valoración de este choque histórico en la Oficina Oval? Bueno, pues también claramente se están viendo las realidades de muchos aspectos, ¿no? O sea, por un lado, Zelensky como mandatario nunca ha sido muy diplomático, ¿no? O sea, hemos visto que gran parte de los primeros ministros europeos han tenido que morder muchas veces la lengua ante ciertos comportamientos un poco de poca educación de Zelensky que ha tenido en algunas de sus intervenciones. Hay que entender también su postura como representante, máximo mandatario de un país invadido, herido y por lo tanto, que él, podemos decir, clamaba, ¿no?, con una imagen un poco en ese sentido. Pero también hay que verlo por el tema del Ejecutivo estadounidense. ¿En qué sentido? Estados Unidos ha sido la primera potencia en apoyo militar, en apoyo económico, en todo tipo de circunstancias. Sin el apoyo estadounidense, Ucrania no hubiera podido aguantar por su tamaño en todos los aspectos. Claramente ahora la nueva administración que quiere crear un nuevo orden internacional con unas nuevas circunstancias, también está planteando, como cuando se ha visto cuál ha sido la raíz un poco de este tipo de enfrentamiento a título personal, ¿no? De decir, aparte de tu victimismo, hombre, por lo menos danos las gracias por ese apoyo y muéstranos un poco ese tipo de agradecimiento que delante de los medios de comunicación, podemos decir, ni siquiera nos lo expresan, ¿no? Ya haya estallado, se puede decir, un poco toda la tensión de ambas posturas. Más si en los últimos días se le ha hecho incluso alusiones a esa corrupción también rampante en la cual, hay miles de millones de ayuda en dólares, que no se saben ciertamente dónde están, qué es lo que está pasando con ellos, y hay una ausencia clara de transparencia en la ayuda económica. Claramente Trump, como empresario, acaba de poner un poco la lupa en una situación, y aunque le podamos acusar de que quiera hacer negocio de todos estos aspectos, Estados Unidos en todas las guerras que ha entrado, desde luego no ha salido con deudas, ha salido siempre ganando, aunque luego tenga sus valores, se puede decir, de lucha y de campeón por la democracia. En este caso, Ucrania, es, desde luego el trato no es de igual a igual, es de plena subordinación, y entonces, en este aspecto, ha chocado Zelensky, que no ha encontrado delante de él, unos mandatarios, como los europeos, que muchas veces, como el griego, tuvo que callarse la intervención del voluntario de Azov, o en el caso de Holanda, cuando habló sobre la tiranía española sobre los Países Bajos, ¿no? Un poco, y todo el mundo, más o menos intentaron tapar ese tipo de deslices históricos por ayudar a un país herido e invadido, ¿no? En el caso de Estados Unidos nunca te va a pasar. La hegemonía estadounidense claramente se está poniendo también en su sitio, y el papel, la interpretación que Zelensky tiene en otros aspectos aquí no le sirve, ¿no? Y entonces han chocado los dos aspectos. Al final se nota la ausencia de soberanía, la limitación que tiene, y un tratado de paz que le viene impuesto en todos los acontecimientos, y que él no tiene ni voluntad ni interpretación en ese asunto. Él tendrá que hacer lo que le diga Estados Unidos, y si no, lo cambiarán por otro político con, podemos decir, mayor obediencia a aquellos intereses, ¿no? Precisamente después de esta bronca histórica entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, la guerra también se libra en las redes sociales. Les contábamos hace escasos minutos el mensaje de Donald Trump. Decía que Zelensky no está preparado
para la paz. Decía, eso sí, que vuelva si en algún momento está dispuesto a negociar, y decía que ha faltado al respeto a Estados Unidos, a la soberanía de Estados Unidos en la oficina Oval. Hay respuesta ya por parte de Volodymyr Zelensky a la espera de si comparece o no. A eso de las 10 de la noche se esperaba que hablara en el Instituto Hudson. Lanza un mensaje, en este caso en X, en la red social de Elon Musk, que hace escasos minutos decía que se ha autodestruido ante los ojos de Estados Unidos. Este es el mensaje, esta es la reacción de Volodymyr Zelensky. Dice: gracias Estados Unidos, gracias por su apoyo, gracias por esta visita, gracias POTUS, gracias Donald Trump. Dice al Congreso y al pueblo estadounidense: Ucrania necesita una paz justa y duradera y estamos trabajando precisamente para conseguirlo. Donald Trump le decía que ha sido un desagradecido, que ha faltado al respeto a Estados Unidos. Este es el mensaje por parte de Volodymyr Zelensky. Dice gracias hasta 4 veces a Estados Unidos, al apoyo, a la visita, a Donald Trump, al Congreso y al pueblo de Estados Unidos. Este es el mensaje de Volodymyr Zelensky en un momento en el que, por cierto, la oficina gubernamental de Ucrania ha pedido reiniciar las conversaciones, ha pedido que se lleve a cabo otra reunión, mientras Trump ha exigido que Zelensky abandone la Casa Blanca. Según está informando Fox News, la parte ucraniana ha rogado por un reinicio del diálogo, pero Marco Rubio, el secretario de Estado, y el asesor presidencial Mike Waltz le dijeron a Zelensky que se fuera y regresara solo cuando estuviera listo para la paz. Es precisamente el mensaje que mandaba Donald Trump. Según la CNN, ha confirmado que Trump ha exigido que Zelensky y su delegación abandonen la Casa Blanca. Después del altercado, Trump y Zelensky fueron a habitaciones diferentes. Ucrania, la parte de Ucrania, quería continuar las negociaciones, pero la Casa Blanca ha dejado claro que debían retirarse. Así está la tensión en estos momentos entre Ucrania y Estados Unidos. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros en esta programación especial. Gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Nosotros seguimos con los expertos. Conectamos ahora con José Antonio Gurpegui. Tenemos también ya con nosotros a Alberto Iturralde. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ¿qué opinión tienes? ¿Qué te parece este momento histórico entre Trump y Zelensky? Una bronca prácticamente sin precedentes. ¿Te ha sorprendido? Sí, muy sorprendido. Me parece absolutamente histórico y los tonos que hemos escuchado no eran de esperar. Y hay algo que es muy importante. Lo que se deduce de esa reunión es que Zelensky ha querido manipular a Estados Unidos. No nos engañemos, Estados Unidos iba a lo suyo, iba al trato. Trump ya tenía, en lo importante, él creía cerrado el trato de antemano, pero lo que necesitaba Zelensky no a Donald Trump, sino poder llegar e intentar liarle para que de algún modo continúe interviniendo dentro de la guerra de Ucrania en el formato que sea adecuado. Y no lo ha conseguido. Con lo cual las circunstancias han sido tremendamente decepcionantes, sobre todo para la Casa Blanca, por el espectáculo que se ha dado y porque claramente se han sentido manipulados por Zelensky. Ojo, estoy hablando de los sentimientos de Donald Trump, sin entrar en el intento, obviamente, de aprovechamiento que ha realizado Estados Unidos durante los últimos 3 años de Ucrania y, obviamente, también ese acuerdo que tampoco es justo, porque el dinero lo habían entregado a fondo perdido y ahora le están exigiendo su devolución. Bueno, pues una bronca histórica. ¿Qué consecuencias crees que va a tener para Volodymyr Zelensky? Llevamos mucho tiempo diciendo, Alberto, bueno, es el momento más complicado para Zelensky. Este es el momento más complicado para Zelensky. Lo hemos dicho como 30, 40 veces. Ahora sí, ¿no? Yo creo que este momento ya es crítico. Continúa la guerra con normalidad. Como hasta ahora ha sido, va a continuar. Aquí, en esta situación... ¿Y ahora qué? ¿Ahora meto Gurpegui o qué? Es Rusia. Porque Rusia en un momento determinado sigue avanzando con normalidad. El tiempo va a hacer que sus exigencias se vayan cumpliendo incluso antes de las negociaciones y Estados Unidos no tiene su acuerdo de tierras raras, que es lo que quería. Estados Unidos no tiene un final de la guerra que le permita negociar con más libertad con Rusia y obviamente Ucrania sigue en una situación perdedora. Rusia continúa en el mismo sitio que estaba. Bueno, pues Rusia, que sigue también avanzando. Nos decía antes Ignacio que el foco está puesto en Prokrovsk, en el Dnieper, midiendo, bueno, pues hasta dónde llegan también estos avances en el caso de que haya negociaciones. Ahora sí, Gurpegui, ¿cómo ves este momento, esta bronca histórica en la oficina Oval? ¿Qué consecuencias también va a tener para Ucrania?
Bueno, mi lectura es un poco distinta a lo que he escuchado, ¿no? Con otros invitados que obviamente lo que hemos visto pues propicia también su lectura, pero mi lectura es radicalmente distinta. Yo creo que a Zelensky le han tendido una trampa, le han tendido una encerrona, y desde mi punto de vista no ha salido mal del todo, ¿no? O sea, ya el hecho de llevar a J.D. Vance Bueno, lo primero, los temas que se han tratado ahí, esos no son temas para tratar en una comparecencia pública, ni tan siquiera casi diría para tratar de forma privada entre los presidentes, sino que esos temas los tienen que tratar los equipos, y una vez que lo han tratado los equipos, los flecos que queden, tratarlos los presidentes y después hacer una comparecencia pública en la que pueden estar más o menos de acuerdo, pero desde luego no dar el espectáculo que han dado más propio. Y Trump se ha comportado como el presentador que fue, creo que era el programa que tenía en la NBC, el primerizo, no recuerdo cómo se llamaba, que como un presidente de los Estados Unidos. Después el hecho de que estuviera J.D. Vance, el vicepresidente, ahí, creo que era algo premeditado, en previsión de ocurrir, es decir, tenía que ser él quien tirara del hilo para lo que ha ocurrido, ¿no? En el sentido de que yo no estoy de acuerdo en que él haya insultado a los Estados Unidos. De hecho, me acabo de enterar ahora cuando te escuchaba, ¿no? El X o el Twitter que ha puesto Zelensky, el de gracias. Ya ha dicho Zelensky también que lo agradecía, y después lo que, digamos que la chispa que ha hecho saltar o que ha encendido el fuego, podía haber sido eso, podía haber sido cualquier cosa, que hubiera dicho Zelensky pues que hacía un buen día en Washington, y le hubieran dicho pues que quién era él para decir el tiempo que hacía en Washington. Ha dicho algo que es bastante obvio, que en una guerra todo el mundo pierde, de hecho, y Estados Unidos también pierde. O sea, creo que esa declaración, desde mi punto de vista, no era suficiente para motivar la reacción que ha tenido J.D. Vance. Quien haya visto toda la rueda de prensa, como yo, que la he estado siguiendo, que ha saltado J.D. Vance en ese momento diciendo que quién es él para decir lo que tiene que decir Estados Unidos o no. Vamos a tener un poco de antecedentes, porque digo yo, ¿por qué está J.D. Vance? O sea, claro, llevar a esa reunión a alguien que hace meses, me estoy refiriendo a J.D. Vance, dijo que la guerra de Ucrania y que los ucranianos le importaban un bledo o algo parecido. Tal vez esté parafraseando un poco, pero eso es lo que dijo J.D. Vance. Llevar a alguien que se vio con Zelensky hace 4 días, como quien dice, en Múnich, que tuvieron una reunión, que no salió muy bien de la reunión, con los antecedentes que se venían de antemano ya de que si Zelensky era un dictador, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hemos visto ha sido una hoguera en la que se ha ido echando gasolina, ¿no? Y entonces pues ha ardido. Yo he pensado en un momento que Zelensky estaba a punto de levantarse. Yo he pensado que en un momento que se iba a adelantar. Después cuando le ha dicho Donald Trump, bueno, vosotros es un buen tipo, refiriéndose a Vance, ya sé que nos lleváis muy bien, etcétera, etcétera. Claro, sabe que no se lleva muy bien porque le ha contado Vance lo que pasó en Múnich hace 4 días, ¿no? Como quien dice. En resumen, yo creo que esto estaba pensado, que era una encerrona, y como toda encerrona tiene unos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos desde mi punto de vista para el espectáculo que nos ha ofrecido hoy, el espectáculo televisivo, como el propio Donald Trump ha dicho? Esto es un gran espectáculo para las televisiones. Estoy parafraseando, pero ha dicho esto le viene muy bien a las televisiones. ¿Cuál es el objetivo? Para mí tiene fundamentalmente 2 puntos importantes. Por una parte, yo creo que Trump, como Vance, en la guerra de Ucrania le importa relativamente. No sé, Ignacio, si cuando has dicho, es que son muy malos las ironías en televisión, en radio, cuando has dicho a Trump parece que le importan mucho los muertos ucranianos. No sé si lo decías de forma irónica o de forma literal. No. Lo digo tal y como él, sí. Ignacio, que lo ha dicho él, lo ha dicho. No. Pero yo creo que le importa un bledo, perdona. No, lo dice continuamente. Sí. Entonces, bueno, puede ser verdad. Puede ser verdad. También dijo que Zelensky tiene un 4% de aceptación y se sabe que no es así. Pero lo dice de los dijo que había muertos de millones Ucrania. y millones de muertos y no es así. Sí, pero lo dice de los muertos de Ucrania, pero no lo dice de los muertos en Oriente Medio. Tiene razón. Pero yo desde mi punto de vista creo que es una impostura lo de los muertos de Ucrania. Particularmente. Creo que es una impostura que Ucrania a Putin
le importa en un segundo o un tercer término. Lo que realmente le importa a Putin, y perdona, voy a ir aligerando, ¿no? Disculpadme tú también, ay, se me dio tu nombre, por estar acaparando un poco de tiempo. ¿Qué le interesa a Donald Trump de verdad? O sea, de verdad. Lo primero, quiere cambiar a Zelensky de presidente. Y lo de hoy ha sido, y el decir, cuando esté dispuesto a firmar la paz, que venga. No, cuando esté dispuesto a asumir lo que yo le diga y aceptar mis condiciones, que venga. Y si no está dispuesto a aceptar mis condiciones, que no venga. Eso es para Trump, desde mi punto de vista, lo que es aceptar la paz. Trump se la tiene guardada a Zelensky desde que no aceptó enviarle pruebas contra Joe Biden. No lo olvidemos, que el tema entre los dos viene ya desde atrás, ¿eh? O sea, que el cabreo de Trump con Zelensky es histórico. Viene desde atrás, desde que él le dice, oye, échame una mano con el tema de Biden, y Zelensky le dice que no. Pero bueno, en primer lugar, lo que quiere es quitar a Zelensky como negociador, que no sé cuál de los dos lo ha comentado, y en eso sí que estoy muy de acuerdo. En eso sí que estoy muy de acuerdo en que quiere cambiarlo como presidente de Ucrania para tener otro negociador. Y en segundo lugar, lo que quiere con esto es ese situarse en la mitad, decir, no, es que tú odias a Putin y Putin tampoco es que tenga un amor por ti, ha dicho en esto. Yo estoy entre medio, no aquí equidistante entre los dos. No, a Donald Trump lo que quiere es contrarrestar la influencia de China o esa alianza, no sé si decir contra natura o contra la historia, vamos a decir, ¿no? Actual entre China y Rusia cuando han sido, no voy a decir enemigos históricos, pero sí han tenido un enfrentamiento histórico y de repente ahora se encuentran con que los dos están muy unidos. Donald Trump entiende que el mundo sigue dividido en dos bloques, pero el de Rusia ya no es uno de los bloques. No estamos hablando ya de bloques geopolíticos ni de bloques ideológicamente enfrentados, sino que estamos hablando de bloques económicos, fundamentalmente. Y ese bloque económico, su contrincante ahora ya no es Rusia, sino que es China. Y lo que está intentando Donald Trump con esto es simplemente contrabalancear esa aproximación de Rusia, que es el verdadero tema para perdona si me he extendido un poco. Nada, no te preocupes. Pendientes, desde luego, de este choque también de bloques con Rusia y China, que es uno de los objetivos que tiene Trump, sobre todo el hecho de separarles. José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ignacio, sé que tienes mucha prisa, una última valoración. Quería hacer una última intervención, muy breve. Es obvio que la parte norteamericana debía saber que Zelensky no iba a firmar. Con lo cual, es cierto que ha habido un poco de teatro. Yo ya lo anuncié cuando dije que podía ser buscar excusas para justificar que la pérdida de la guerra le va a recaer exclusivamente sobre los hombros de Zelensky y de Ucrania. Vance estaba allí porque Vance está siempre. Estuvo, como vimos, con Macron, estuvo con Steinmeier, el vicepresidente, y Marco Rubio, siempre que viene un jefe de Estado o de gobierno extranjero, está en el despacho Oval. Entonces, lo que ahora ya no sabemos es cómo va a reaccionar Ucrania, aunque ya el mensaje con gracias una vez, dos veces, tres, cuatro, yo creo que al final Zelensky se va a arrugar porque no tiene otra alternativa, ¿no? Y con vuestro permiso me voy a despedir de vosotros y de la audiencia, y volveremos en cualquier momento. Estoy a vuestra disposición vamos este fin de semana a pensar un poco para ver cómo lo analizamos un poquito más despacio. Muchísimas gracias, te dejamos pensar, reflexionar un poquito este fin de semana. Seguro que vamos a estar todos acordándonos de esta discusión. Muchas gracias por estar con nosotros, Ignacio. A vosotros. Y Alberto, de Iturralde. Hola, hasta luego. Hasta luego. Te voy a pedir, Iturralde, que nos aguantes un momento, que vamos a contar la reacción de España, la reacción de Pedro Sánchez. Ayer decía que iba a plantar cara a Estados Unidos, que iba a plantar cara a Donald Trump. Ya tenemos la reacción, esta bronca histórica entre el presidente de Estados Unidos y Volodymyr Zelensky. Pedro Sánchez acaba de publicar un mensaje en las redes sociales mostrando, dice, su apoyo a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky tras la tensa discusión que ha mantenido en la Casa Blanca con Donald Trump. Le decía a Donald Trump, por cierto, que está jugando con la Tercera Guerra Mundial. El mensaje de Pedro Sánchez es bastante breve. Dice: Ucrania y España está contigo. También ha publicado la misma frase en inglés y en ucraniano. Todo esto después, por cierto, de anunciar 1.000 millones
de euros para Ucrania. Está claro, desde luego que Sánchez está con Volodymyr Zelensky. Alberto, una última valoración, una última conclusión de esta bronca histórica. ¿Qué más crees que va a pasar? ¿Tú también piensas que es un teatrillo? No, los dos han intentado manipular al otro, es decir, Donald Trump para conseguir su acuerdo de tierras raras, lo cual para Zelensky claramente ya era desvincularse por completo Estados Unidos de la situación, cosa que él no acepta, Zelensky, por eso no le ha dado ese acuerdo y aún así ha hecho un viaje cuando teníamos información previa de que Donald Trump no quería ver a Zelensky por allí si no iba a firmar ese acuerdo. Entonces se han intentado manipular los dos mutuamente y ha salido una escena para la historia. De manera que ahora mismo la guerra en principio debe continuar con normalidad. Habéis citado ahora a Sánchez, uno de los títeres de las élites occidentales, que son las que ahora mismo están interesadas en que si Estados Unidos no está en el juego, las cosas continúen como hasta ahora, a esperas de poder generar una chispa que implique a Rusia en un problema mayor que la guerra de Ucrania, y todo va a seguir por ahora igual. Veremos si hay algún cambio durante estos días, si Zelensky cambia de opinión o qué es lo que sucede. Bueno, pues veremos qué sucede con Volodymyr Zelensky. Muchas gracias por estar con nosotros, Alberto. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Un abrazo. Buenas noches. Vamos a mirar también a la reacción dentro de Ucrania. Ojo, vamos a hablar de Vitaly Klitschko, es el alcalde de Kiev, es el que dice muchos que puede en algún momento suceder o luchar por la presidencia de Ucrania y está reaccionando a esta bronca histórica en la oficina oval. Dice literalmente: espero que Ucrania no pierda el apoyo de Estados Unidos, lo cual es muy importante para nosotros. Hoy no es momento de emociones ni por parte de nadie, necesitamos encontrar posiciones comunes. Agradecemos al pueblo de Estados Unidos por apoyar a Ucrania desde el comienzo mismo de esta guerra a gran escala, brindándole armas, sistemas de defensa aérea y una importante ayuda económica y financiera. Estoy convencido de que la cooperación y las relaciones de confianza entre Estados Unidos y Ucrania son muy importantes para la seguridad y la estabilidad en Europa y para el futuro de la democracia en el mundo. Debemos construir precisamente esas relaciones, sobre todo en un momento tan crítico para Ucrania. Dice que de lo contrario, el agresor, que solo está esperando una oportunidad, se aprovechará de esta situación. Los socios, dice Klitschko, deben comprender las condiciones en las que nuestro Estado vive y lucha desde hace 3 años, las pérdidas que sufre el pueblo ucraniano y lo importante que es para nosotros hoy la paz y lo importante que es el apoyo de nuestros socios y amigos. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, reacciona a esta bronca con Donald Trump, esta bronca de Zelensky. Trump dice: espero que Ucrania no pierda el apoyo de Estados Unidos. Parece que se postula el alcalde de Kiev, mientras nosotros seguimos mirando a las reacciones, también seguimos con el análisis en este momento histórico, esta bronca sin precedentes entre Ucrania y Estados Unidos, entre Zelensky y Donald Trump. Ya tenemos con nosotros a Adrián Celaya, presidente de Kiev Group. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales del CEU. ¿Qué tal? Muy buenas, Luis, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues si te parece empezamos contigo, Luis. ¿Qué te parece esta bronca histórica, este repaso sin precedentes de Donald Trump, también de J.D. Vance, que hablaba de libertad de expresión, y venía a decirle a Zelensky: ¿cómo te atreves a venir a la oficina oval a faltarnos al respeto? Es, desde luego, un momento histórico. Histórico y que me parece a mí de un matonismo incluso supino. Yo creo que es un espectáculo bochornoso que estaba bien orquestado y que yo creo que incluso desde el propio entorno del presidente se buscaba. Con esto lo único que conseguimos es darle fuerza a Putin, entrever que, o dejar claro, más que entrever, que hay un desacuerdo total, ahora sí ya frontal, entre la Casa Blanca con la administración Trump y la parte ucraniana. Estados Unidos está rompiendo lo que ha sido su propia línea de actuación, con lo cual también es una postura, en cuanto a postura país, bastante ilógica, porque está precisamente eso, dándole pábulo a Rusia, a Vladimir Putin, para seguir imponiendo sus posturas maximalistas. Esto ha sido pues como una bronca de un padre al hijo revoltoso, le ha faltado decir, y además es que la culpa de la guerra es tuya, ¿no? Y yo creo que aunque ha utilizado a J.D. Vance
como un poco perro de presa contra Zelensky y los gestos, las caras y las poses que durante esta iba a decir conversación, pero bueno, durante este monólogo de J.D. Vance mostraba el presidente, pues eran significativas. Normal que Zelensky se haya ido, no sé si dando un portazo físicamente, pero sí seguro figuradamente, y encontrando el cabreo monumental de lo que es un país que ante todo, pues lo hemos dicho en algunas ocasiones en este medio, está inmerso en una guerra. Seguramente el primero que quiere la paz es el presidente de Ucrania, pero esta paz no puede ser humillante para Ucrania. Ucrania, aunque pierda, una cosa es perder y otra cosa es ser humillada, ¿no? Hay que evitar repetir los errores de la historia y humillar a aquellos que pierden las guerras, aunque vengan las victorias fruto de una violación del derecho internacional, pero esto que podía haberse dado perfectamente detrás de las cámaras, una vez que los periodistas se hubieran retirado y hubieran quedado a solas en la confidencialidad de la Casa Blanca, del despacho Oval, se podía haber producido, el efecto hubiera sido el mismo o incluso más efectivo, puesto que había evitado poner en la picota a un Zelensky que está en sus horas bajas, que sabe que ya no tiene el respaldo sin fisuras de Estados Unidos, y es que incluso hemos visto que le han echado a la cara que incluso hizo campaña han dicho la oposición, pero bueno, todos sabíamos que estaban hablando de Kamala Harris, y además la vendetta que todavía Donald Trump tiene pendiente de cobrarse con Zelensky por aquello de que no le ayudó lo suficiente, o por lo menos eso es lo que piensa el presidente, durante este intento de destapar los negocios turbios de Hunter Biden en Ucrania, y que Zelensky, pues él piensa que tapó, ¿no? Que ayudó al hijo del expresidente Biden. Y yo creo que todo esto, la verdad, es cuanto menos dramático. Insisto que Ucrania podrá ser derrotada, pero no debería ser humillada. No creo que esto se vuelva a producir, precisamente porque lo que ha venido luego Donald Trump también a decir en su red social es que no aparezca por allí hasta que no entienda el mensaje que se le ha lanzado, y seguramente esto va a marcar un punto de inflexión también en la relación con los socios europeos, que los socios europeos son son mayoritariamente mucho más favorables a la posición y a la sensibilidad ucraniana, pero lo de hoy yo creo que es algo lamentable que pasará a los anales de la historia. Desde luego que es un momento para la historia, una bronca, que desde luego no tiene precedentes en la oficina Oval. Vamos a recabar en este caso la opinión, la reacción del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. Dice, ahora mismo, en este caso sí que respaldan a Zelensky. Dice, Zelensky tiene la valentía y la fuerza para defender lo que es justo. Defiende el objetivo de una paz justa y duradera. Adrián, quiero saber cuál es tu opinión de este momento histórico que hemos vivido hace escasos minutos. Todo el mundo está comentando esta bronca entre Trump, J.D. Vance, Zelensky. Decían algunos, a Zelensky se le ha comido el personaje, se ha creído de verdad lo que viene pregonando en los últimos años. ¿Crees que es así? ¿Crees que es normal ir a la Casa Blanca con ese talante, ¿no? Con esa soberbia, incluso dirían algunos? Sí, bueno, yo creo que hemos visto primero una escenificación de las dos estrategias que existen ante la victoria rusa en Ucrania. Una estrategia que es de negociar, vamos a cerrar esa guerra después de esa victoria rusa en Ucrania de la mejor forma posible, que es la estrategia por la que ha apostado el trumpismo, digamos, y la otra estrategia que es la de la guerra mundial. Es decir, que esa estrategia de escalada por la que están apostando algunos gobiernos europeos absolutamente enloquecidos y Zelensky, entre otros, ¿no? Esto se ha visualizado cuando le han dicho el propio Trump, le ha dicho, tu estrategia es de tercera guerra mundial, se lo ha dicho ahí delante de los medios, ¿no? Bueno, dicho esto, sí creo que es muy posible que de alguna forma esto haya sido escenificado, organizado. ¿Por qué? Pues porque tanto Trump como Vance saben cómo es Zelensky, saben cómo actúa Zelensky, y entonces de alguna forma han aprovechado esa forma de ser y esa forma tan extraña de actuar diplomáticamente para dejarlo claro delante de los medios cómo actúa Zelensky en relación no solo con Estados Unidos, sino también con otros países, ¿no? Y yo creo que esto es una cuestión que merece una reflexión, ¿no? ¿Por qué Zelensky actúa así, ¿no?
cómo es posible que Zelensky desde el principio actúe cuando no está haciendo más que recibir ayudas, nunca pidiendo, siempre exigiendo, y en el momento en que consigue algo ya está exigiendo el siguiente pedido, ¿no? Es una forma de actuar muy extraña, pero claro, que solo se entiende desde el punto de vista de algo que probablemente va más allá de Zelensky y que nos lleva a pensar en cuáles son los apoyos que tiene o que ha tenido el propio Zelensky hasta ahora. Porque claro, es una personalidad realmente extraña. Se le ha presentado durante 3 años, digamos, como una especie de héroe patriótico, cuando ni su personalidad ni su trayectoria tienen nada que ver con esto. Zelensky nunca ha estado relacionado ni con los movimientos nacionalistas, ni ha tenido ninguna sensibilidad patriótica, tampoco, por supuesto, con los movimientos nazis, que tienen mucho peso en Ucrania. Él es judío, entonces los judíos no suelen ser nazis. Pero es que ha estado totalmente apartado de la política hasta que de pronto los oligarcas ucranianos, muy relacionados con los oligarcas occidentales, le apoyan como candidato a la presidencia y ponen a su disposición, de acuerdo con Estados Unidos y la USAID, un programa de televisión para prepararle para acceder a la presidencia. Es decir, yo creo que hay que situarse perfecto, y yo creo que en este contexto, para entender que Zelensky está hablando de esa forma y se le tolera, porque esta es la clave. ¿Por qué los gobiernos occidentales le han tolerado que les hable, no ya de tú a tú, que les dé órdenes sobre qué es lo que tienen que hacer, sobre qué ayudas tienen que dar a Ucrania? Pues posiblemente porque saben que detrás de Zelensky no es Zelensky el que habla, sino que son esas estructuras de interés que tienen tanto peso, o que desgraciadamente han tenido y tienen tanto peso en el conjunto de Occidente. Es el Donald Trump o el trumpismo los primeros que han dicho, pues no te voy a aceptar ese tono, no te voy a aceptar que me des órdenes, no te voy a aceptar que me trates de esa forma entre un país como Ucrania y un país como Estados Unidos, cuando además no estás haciendo más que pedir, ¿no? Y yo creo que esa escenificación en ese sentido es positivo, deja más o menos claro ese aspecto de la figura de Zelensky, y también probablemente es un punto de inflexión que Donald Trump o el trumpismo necesitaba para empezar a marcar distancias de forma más clara con respecto a las estrategias del gobierno de Ucrania, ¿no? Bueno, pues ya que estamos hablando de Ucrania y de Zelensky, vamos a seguir con últimas horas en este sentido. Les contábamos que se esperaba una rueda de prensa con Donald Trump, se ha cancelado. El propio Donald Trump ha cancelado, en este caso, la ceremonia de la firma con Volodymyr Zelensky. Según apunta la Casa Blanca, se esperaba otra comparecencia de Volodymyr Zelensky, se lo venimos diciendo en los últimos minutos. A eso de las 10, les decíamos, 10 menos cuarto, también se cancela la aparición del presidente de Ucrania en el Instituto Hudson en Washington. Esta comparecencia que se esperaba para eso de las 10 menos cuarto se ha cancelado. Vamos más allá, un funcionario de Ucrania también anuncia que el presidente de Ucrania, el propio Volodymyr Zelensky, ha cancelado su aparición en la Casa de Ucrania en Washington DC. Esto debió ocurrir sobre las 12:30. Zelensky se cierra, en este caso, en medio de esta tensión total, cancela todas las apariciones, tanto a las 10 como a las 12:30. La única reacción que tenemos por el momento por parte de Volodymyr Zelensky es este mensaje en el que decía gracias a Estados Unidos hasta 6 veces. Hablaba del pueblo, de la ayuda, daba gracias incluso a Donald Trump, no el primero, eso sí, era más o menos a la mitad del tuit, pero agradecía la ayuda de Estados Unidos. Cancela sus apariciones Volodymyr Zelensky tras la tensión total con Estados Unidos. Imaginamos que es mejor no hablar más. Luis, ¿qué te parece pues la posición en la que se queda Volodymyr Zelensky? Hemos visto a Vitaly Klitschko, el alcalde de Kiev, diciendo espero que esto no repercute en la ayuda de Estados Unidos, espero que no perdamos la colaboración y sobre todo el dinero, ¿no?, de Estados Unidos. ¿Crees que puede afectar a Zelensky? ¿Crees que pueden quitarle del medio, básicamente, para entendernos? Bueno, quitarle de medio no lo sé, sí que es verdad que está abriendo también la veda a la sucesión de Zelensky, porque está apareciendo cada vez más como un líder que ya no es solo que no sea aceptado por la parte rusa como un negociador, sino que además está cada vez siendo más contestado desde el punto de vista interno. Vitaly Klitschko, bueno, no es un desconocido, no es alguien anónimo para los ucranianos, tiene un pasado como deportista,
pero sí que por lo que estamos viendo parece que algo también se está moviendo dentro de la propia política ucraniana con esas miras a una sucesión del presidente. Quizá Zelensky pues no llegue ni siquiera a ser candidato o renuncie incluso antes de que se puedan celebrar esas elecciones que están pospuestas desde hace unos meses, que se tenían que haber celebrado en torno a junio del 24, y a día de hoy pues todavía no se han celebrado porque la situación es la que es y la legislación pues así lo contempla. Pero Vitali Klitschko posiblemente, por lo que estamos, como digo, viendo, esté emergiendo, y no sé hasta qué punto pueda ser incentivado desde ciertos sectores, como una alternativa a Zelensky, como el hombre que pueda adoptar un tono más moderado, un tono más o menos contrario o tan radical incluso como el de Zelensky hacia una negociación, hacia un posible acuerdo con Rusia, aunque ello suponga tener que renunciar a territorios ucranianos. Yo creo que Zelensky, por lo que comentábamos antes, ha salido bastante tocado de la reunión de hoy. Habrá que ver, pues darle un poco de tiempo a las cosas para ver cómo todo esto se va recolocando y qué efecto o qué consecuencias tienen también para la política ucraniana, que yo creo que más que nunca a día de hoy pues es ante todo más incierta posiblemente de lo que lo ha sido estos 3 últimos años. Pues vamos viendo también las medidas que está tomando Estados Unidos tras esta crisis total abierta con Ucrania. Ojo a lo que está informando en estos momentos la NBC. Dice que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha puesto fin al apoyo a la restauración de la red eléctrica de Ucrania. El Departamento de Estado ha puesto fin esta semana a la iniciativa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que había invertido cientos de millones de dólares para ayudar a restaurar la red energética de Ucrania de los ataques del ejército ruso. Es lo que apuntan 2 funcionarios de USAID que trabajan en la misión de la agencia en Ucrania. En algunas regiones de Ucrania se vienen produciendo cortes sistemáticos durante la noche debido a los ataques a instalaciones energéticas. Los sistemas del país han sufrido un impacto casi constante durante 3 años de guerra. Un funcionario de USAID dice literalmente que esto debilita significativamente la capacidad de esta administración para negociar el alto el fuego y enviaría una señal a Rusia de que no les importa Ucrania ni tampoco sus inversiones pasadas. Dice que Rusia está librando una guerra de 2 frentes en Ucrania, una militar pero también una económica. Están intentando aplastar la economía, pero USAID ha desempeñado un papel central para ayudarla a ser resiliente. Primera medida, primer golpe de Donald Trump tras la bronca brutal que se ha vivido en la oficina Oval. El Departamento de Estado pone fin al apoyo a la restauración de la red eléctrica de Ucrania. Adrián, ¿pueden ir por ahí los siguientes pasos a partir de ahora? Porque claro, decía Donald Trump, le decía a Zelensky, tú no tienes las cartas, estás jugando con la Tercera Guerra Mundial, pero las cartas las tiene Rusia. Viene insistiendo mucho en este mensaje en los últimos días. Claro, cualquier movimiento en este sentido, sobre todo económico, por parte de Estados Unidos puede ser devastador para Ucrania. Sí, efectivamente, Rusia tiene las cartas porque Rusia tiene ganada la guerra de desgaste. Estados Unidos tiene las cartas del tiempo, en el sentido de que Ucrania depende al 95% en su esfuerzo bélico de las ayudas de Estados Unidos, y está en manos de Estados Unidos cortando esas ayudas que el tiempo de colapso de Ucrania pues se acelere, y que esa guerra que ya tiene ganada Rusia, pues que en vez de durar 1 año más, pues que dure 2 meses más, ¿no? Esta es la cuestión clave. Claro, Donald Trump, a efectos de hacer este tipo de movimientos, pues le viene muy bien esta escenificación de un choque tan directo con Zelensky. Aunque, claro, sobre lo que se está diciendo, yo tengo mis dudas de que ese posible cambio de presidente sea bueno para la estrategia de Rusia en concreto. Yo creo que Zelensky, desde el punto de vista de la estrategia de Rusia, últimamente lo está haciendo fenomenalmente bien. Claro, esa resistencia tan feroz a un alto el fuego es algo realmente sorprendente, porque objetivamente es Ucrania el que podría beneficiarse de un alto el fuego, precisamente el ejército que está colapsando, por lo menos para ganar tiempo, recomponer fuerzas, etcétera. Y es Rusia el que pierde con estos movimientos de alto el fuego. Zelensky es también el autor de estas estrategias suicidas, como la de Kursk, la de Avdiivka, la de Bakhmut, en las que pues, hay una especie de juego
permanente de imagen que se basa en que más o menos no nos importa que mueran 1000 ucranianos si conseguimos matar a 100 rusos, ¿no? Son estrategias absurdas, pero que han supuesto pasos fundamentales para el desgaste rapidísimo y la casi en buena parte autodestrucción del ejército de Ucrania, ¿no? Son unas estrategias que no tienen una explicación militar y que realmente, pues que Zelensky, en ese sentido, desde el punto de vista de la defensa de los intereses de Ucrania, no sabemos si él responde a otros intereses, pero la verdad es que lo está haciendo tan mal que desde el punto de vista de los intereses de Rusia, el que Zelensky continúe hasta el final, pues igual es, digamos, para ellos, para Rusia, lo más conveniente, ¿no? Intentando analizar este momento histórico, esta bronca en la oficina Oval, las declaraciones de Donald Trump, los avisos también por parte de J.D. Vance, vamos a seguir sumando voces a este espacio y contamos con Armando Jiménez, profesor de Relaciones Internacionales en la UFB. ¿Qué tal? Muy buenas, Armando. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Bueno, pues quiero saber cuál es tu primera valoración, tu reacción ante esta bronca histórica, qué consecuencias va a tener para Ucrania, qué consecuencias va a tener también para la guerra, si crees que puede ser también, bueno, pues un aliciente, ¿no? Un respaldo, aunque sea implícito, para Rusia. ¿Qué esperas a partir de ahora en este conflicto? Pues yo creo que este vacío que se ha causado con este casi rompimiento de la relación se va a aprovechar por parte de Rusia. No me sorprende, creo que debemos de tomar en consideración la visita de Macron y cómo los medios norteamericanos se mofaron de cómo interrumpió al presidente americano, y esto fue un mensaje que preocupó mucho a Trump y a su equipo, esta imagen de debilidad o de que no era el que manda en las sesiones. Y lo que vimos el día de hoy son pues una relación increíblemente tensa, donde el presidente Trump pues hizo los comentarios que ya se han comentado el día de hoy, que hemos compartido. Lo acusa de ser responsable de estar creando una tercera guerra mundial y pues actuó más como un profesor de clase con un alumno mal portado. No entiendo por qué si Zelensky iba hoy viernes a firmar, me da la impresión que lo que sucedió es que hubo problemas en el marco del convenio, del contrato, y ya desde su llegada el ambiente era tenso, porque algunos medios reportaron que le hizo unos comentarios muy inapropiados, burlándose de él cuando estaba subiendo las escaleras. Entonces, yo creo que las condiciones no han ayudado. Esperemos que esto sea simplemente un momento desafortunado, que las condiciones cambien y que no aproveche este vacío de poder y este vacío en la negociación Rusia, y que pues consolide todavía más su posición en las zonas ocupadas, porque esto solamente va en detrimento de las condiciones de negociación cuando se quiera lograr verdaderamente un alto al fuego y después un acuerdo definitivo que marque la paz y la estabilidad en la región. Entonces, un momento complicado. Bueno, pues pendientes precisamente de las reacciones a esta bronca histórica que se ha vivido en la oficina Oval. Vamos a ver la reacción del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Está hablando en estos momentos en la agencia Bloomberg y ojo a sus declaraciones. Dice: Zelensky cometió uno de los mayores autogoles de la historia. Es difícil llegar a un acuerdo económico si Zelensky se opone a la paz. Dice que el acuerdo económico debía demostrar que no hay distanciamiento entre Estados Unidos y Ucrania. Dice además que también tuvo un acalorado intercambio con Zelensky en Kiev. Se hablaba precisamente que fue uno de los detonantes de la tensión que vimos la semana pasada en las redes sociales, de los mensajes de Donald Trump. Dice Bessent que Zelensky se ha marcado uno de los mayores autogoles de la historia. Tenemos con nosotros a José Antonio Bizner, nuestro compañero, el CEO de Negocios Televisión. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás viviendo este día histórico? Tú también vas con la camiseta, hablan del autogol de Zelensky.
Hablando de autogol, bueno, yo creo que estamos ante un momento histórico, ¿no? Y yo creo que sería el elemento fundamental a estas horas preguntarse si la guerra ha terminado hoy, ¿no? Yo creo que el elemento clave ahora mismo es intentar entender si la guerra de Ucrania hace 2 horas ha terminado. Pase lo que pase a partir de ahora, el momento que hemos vivido es histórico. La posición en la que queda Europa, que ya ha empezado a reaccionar apoyando a Ucrania en lo que ha sucedido hoy y que probablemente además va a subir el tono contra Estados Unidos alrededor de cómo se ha comportado Trump, lo único que hace es poner en una situación todavía peor la fotografía europea, ¿vale? Pero una vez visto, o una vez que vamos digiriendo lo que ha sucedido en un tono completamente esperpéntico esta noche o esta tarde, lo que se empieza a ver es, y lo está diciendo por ejemplo a estas horas ya el Wall Street Journal, alrededor de cómo la situación ahora mismo es de haber explosionado, de haber llegado a una situación de no retorno, ¿no? Dice que lo que se ha vivido dentro del despacho Oval puede haber decidido definitivamente el futuro de Ucrania. No tenemos acuerdo de minerales, que era uno de los elementos clave por parte de Estados Unidos. Tenemos una situación donde ya no es solo Trump, también es J.D. Vance. Lo hemos visto, nos lo estabas mostrando, Sergio, alrededor de un enfado no solo continuo, sino ya de una agresividad importante a la hora de ver cómo el enfrentamiento, el divorcio, ahora mismo ya es palpable. Hace una semana teníamos las dudas de si las palabras de Zelensky eran unas palabras que simplemente venían a poner encima de la mesa, bueno, un distanciamiento puntual. Ahora mismo no hay ninguna duda de lo que hay es un enfrentamiento total, un choque total. Y Bessent puede estar ahora intentando calmar las aguas, pero la fotografía a la que se enfrenta ahora mismo el mundo es completamente distinta. Poquito más de un mes de la llegada de Donald Trump, y no solo es que todo se haya dado la vuelta, es que tenemos aliados inesperados encima de la mesa. En ese tablero de geopolítico que estamos viendo, tenemos aliados completamente inesperados hasta el punto de que en este escenario la situación es que la guerra ahora vamos a ver de qué manera termina. Fíjate que Financial Times, por ejemplo, ya está diciendo que Zelensky ha hablado ya con el presidente de Francia, Macron, y que está hablando en estos momentos con la OTAN, con Rutte. Es decir, y Sánchez ha comentado ya en Twitter también, es decir, tenemos el movimiento claro en el que dos protagonistas, Trump por un lado, Zelensky por otro. Zelensky empieza ya a moverse de lo que ya parece evidente y que él empieza a ver de una manera clara y contundente. Y es que en este escenario o tiene el apoyo de la OTAN, y la OTAN es Estados Unidos, o tiene el apoyo de Europa, ¿y qué apoyo le puede dar Europa? O la guerra está prácticamente terminada. Y en el peor de los escenarios, que pudiera haberse imaginado Ucrania y que pudiera imaginarse Europa. Bessent está diciendo que hay que darle las gracias a Trump por mantenerse firme en la situación en la que se está viendo la nación, Estados Unidos. Es decir, hay un movimiento de apoyo férreo ahora mismo, salvo de los demócratas, como se pueden imaginar, alrededor de la figura de don Donald Trump, que tiene como elemento clave ahora mismo el puñetazo en la mesa que ha metido hace unas horas. Por lo que vamos a ver cómo caminan las próximas horas en un entorno donde no ha habido una declaración de Zelensky, porque Zelensky no tenía nada que declarar. Es que ahora mismo está en fuera de juego. Tenemos una fotografía ahora extremadamente complicada en la que Ucrania está fuera de juego, en la que Zelensky está fuera de juego. Y hay que empezar a calibrar a partir de ahora cuál es el nuevo escenario geopolítico global. El problema ya empieza a no ser solo el final de la guerra de Ucrania, sino que el marco geopolítico es completamente distinto. Y fíjense que incluso los mercados ahora mismo están hasta respirando. Después de días de caídas, de días en los que hemos visto al mercado sufrir, el Nasdaq sube medio punto porcentual, hace lo mismo el S&P 500, estamos viendo también un movimiento ya en positivo desde hace minutos de Bitcoin, recuperando los 84.000 fuertes, 84.600, estamos viendo, sí, un movimiento de caída del petróleo, pero los negocios
también están mirando sin una preocupación excesiva que vamos caminando hacia un final de la guerra de una manera completamente acelerada. No quisiera tampoco monopolizaros el debate, si queréis yo me quedo debatiendo con vosotros, que veo que está también Juan Antonio de Castro, Sergio, pero yo creo que estamos en un momento que nuestros invitados también lo pueden valorar, que es histórico, que es un cambio del tablero geopolítico. La bronca que hemos vivido hace unas horas la recordaremos dentro de 30 años, como el punto en el que algo va a cambiar alrededor de cómo son los equilibrios y los aliados en este entorno. Y ojo, porque Putin y Rusia salen reforzados de todo lo que ha sucedido alrededor de un nuevo escenario donde Trump, en las últimas horas, lo que ha dicho es que confía en la palabra de Putin. Sergio. Bueno, pues Zelensky, que se ha metido un autogol a lo Chigrinsky, está haciendo sus movimientos, como bien decías, José Antonio, llamando a Rutte, llamando a Macron. Macron, por cierto, fue también el que intervino el pasado miércoles cuando parecía que se rompía la negociación, cuando parecía que Zelensky no viajaba a Washington, llamó a Donald Trump para que no se cancelara la visita. Al final también dirá Macron que para qué se ha metido en estos líos. Vamos a seguir sumando voces a este espacio. Tenemos con nosotros a Juan Antonio de Castro, doctor en Economía y es funcionario de Naciones Unidas en este día histórico, en esta bronca monumental entre Estados Unidos y Ucrania. Tenemos a Widner, que sigue con nosotros. También presentamos ya a Juan Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Encantado de tenerte por aquí en este día histórico. ¿Me escuchas ya? Juan Antonio, yo creo que te estás grabando. Sí. Ahí está. Juan Antonio, ¿ya nos escuchas? Estábamos valorando este momento histórico que estábamos analizando, nos hacía ahora también su fotografía el propio Widner, hablando, bueno, que esto ya parece el final de la guerra en Ucrania, ¿no? Es un cambio total de tablero geopolítico. ¿Cuál es tu valoración? Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo en lo que se está diciendo esta tarde. Es histórico, es absolutamente histórico lo que hemos vivido, es único. Es una puesta en escena también, en cierto modo. Yo creo que en diplomacia internacional uno nunca va a la Casa Blanca sin saber si va a firmar algo o no lo va a firmar, o va a plantar cara o no lo va a plantar. Yo creo que uno va a la Casa Blanca sabiendo exactamente el lío que va a armar. A mí me da la sensación que, desde luego, Zelensky sabía, bueno, primero había recibido todo tipo de presiones y de emisarios para ponerse de acuerdo y firmar, para poder algún día a lo mejor firmar el acuerdo de las tierras raras. Al final no lo hace por el momento. Y yo creo que eso está más o menos, va a estar difícil por el momento. Pero desde luego, después de tanta presión, de tanto emisario, acepta llegar a la Casa Blanca para armar uno de los líos que, estoy de acuerdo, quizás lo más espectacular en diplomacia que yo he visto desde luego en muchísimos años, que en la Casa Blanca, delante del mundo, escenifiques presidente a presidente una situación que ha sido casi de insulto y desde luego de casi expulsión de la Casa Blanca. Bueno, parecía más o menos que le estaban diciendo, bueno, pues no hay trato, váyase. Y así es lo que ha sido, ¿no? Ahora, a ver, desde el punto de vista de Zelensky, esto está terminado. Yo tengo la sensación de que, como muchos, ¿no?, ya también lo han mencionado, de que Zelensky o tiene a Estados Unidos detrás, como lo ha tenido durante la etapa Biden, dándole todo tipo de apoyo, y a los europeos también, o tiene a Estados Unidos sobre todo, pero si pierde a Estados Unidos, ha perdido la guerra. Ha perdido la guerra y más o menos tendrá que capitular, tendrá que llegar a una paz que va a ser muchísimo más sangrienta. O sea, va a ser una paz muchísimo Antonio, más... Perdóname costosa. que te interrumpa, Sí. Juan Antonio, a Estados Unidos le ha perdido. A Estados Unidos le ha perdido. Sí, a Estados Unidos lo ha perdido. Ahora mismo está perdido. Vamos a ver si lo puede recuperar. Pero lo que hemos visto esta tarde es que en ese camino que dices hasta el final de la guerra no cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Y por eso está llamando a Macron y a Rutte, porque ahora mismo es que es una situación incomprensible hace 8 meses, claro, cuando estaba Biden todavía, pero quizá hace 2 semanas también, ¿no? Pero tú fíjate que eso es lo que más nos tiene que preocupar. Pensamos que Macron y los demás son socios fiables absolutamente de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues en este momento lo van a tener que demostrar, porque
es que no cabe un camino diferente que el de alinearse con Estados Unidos en este momento frente a Zelensky. Y como se les ocurra hacer otra cosa, las consecuencias van a ser nefastas para Ucrania y desde luego abriéndole la puerta a, como decía Trump esta tarde, a una tercera guerra mundial. O sea, no creo que se le ocurra a ninguno de estos dirigentes ineptos, yo creo, para la diplomacia internacional, como son los que en este momento están llevando las cosas desde Europa, que se les ocurra decir que Zelensky tiene razón. Aquí a Zelensky lo han dejado abandonado, Estados Unidos lo ha abandonado, como dices, y lo ha abandonado seguramente para siempre. Y Zelensky ya está solo en el frente, está solo sin apoyo, pero además es que, cuidado, es que estamos hablando no solo de apoyo de algunos misiles balísticos y apoyo militar, de equipo militar, es que con el equipo militar va la situación del contrario, va la localización de los objetivos, va la inteligencia militar americana que está apoyando todo el esfuerzo de guerra de Zelensky. O sea, que dure unos minutos más la guerra, unos días más la guerra, y este es el final y puede acabar en una manera muy, muy cruenta para muchísimos soldados ucranianos que todavía están en el frente. Esto es una derrota. Entonces yo creo que es cuestión, no sé si podría decir incluso, no sé si de horas, pero que va a esperar Zelensky cuál es la reacción europea y va a actuar en consecuencia. Pero yo creo que él también quería escenificar que ante todos su marcha. A ver, él sabe que ha perdido la guerra, él sabe que acabará o aceptando un acuerdo de tierras raras o de alguna manera con Estados Unidos y la paz y demás, quedándose en tercera posición, cuarta, vamos, atrás y detrás del telón. Pero él sabe que ha perdido la guerra. Entonces yo creo que también con esta escenificación que ha hecho, quería dejar demostrado que él ha hecho todo lo posible hasta el final, pero que hay un poco de teatrillo en esta. Y coinciden los que han dicho que también hay un poquillo de teatro. Porque, repito, tú no vas a la Casa Blanca si no sabes lo que vas a hacer. Y no te metes en un enjuague como estos de faltarle al respeto, como ha dicho Trump, a los Estados Unidos de América, porque sabes que esa noche te vas a quedar solo. Y si ha aceptado quedarse solo, yo creo que sabe que va a capitular y que va a quedarse solo y que no le queda más que la marcha. Pero la marcha quiere hacerla con la cabeza levantada de yo le he mantenido la cara a Trump y le he dicho a su cara en la propia casa, en la Casa Oval, esto es lo que pienso, ¿no? Y con eso marcharse un poco más alegre. O sea que yo creo que desde luego el que tiene esta noche la sartén por el mango, como ya la tenía seguramente hace bastante tiempo, desde que empezaron las conversaciones con Trump, es Rusia, es Putin. Era una misión que va a culminar con los objetivos que pretendía Rusia. Y esto le duela a quien le duela a Europa, que se ha equivocado en apoyar esta guerra. Y ahora Europa, ¿qué puede estar pensando cuando su principal aliado, cuando el que controla todo desde dentro de la OTAN abandona a Zelensky? ¿Quién se va a atrever en Europa? Porque desde luego es que es imposible, o sea, veo absolutamente imposible que ningún líder europeo en este momento diga yo me quedo contigo, Zelensky. Es que sería traicionar al socio de la alianza. No, creo que no se van a atrever. José Antonio, está hablando Juan Antonio de este teatro, no hemos visto todos, seguro que nuestros espectadores lo han visto en las redes sociales, la cara de una asesora de Volodymyr Zelensky que se echaba así las manos a la cabeza como diciendo madre mía, ¿en qué fregado nos está metiendo? ¿Tú crees que ha habido teatro, José Antonio? ¿Crees que esto estaba premeditado, que se ha ido un poco de las manos? Porque los espectadores de Negocios Televisión llevan desde las 6 más o menos viendo las imágenes, claro, ha ido increciendo, ¿no? El tono se ha ido poniendo cada vez más feo. Hombre, yo creo que sí se ha ido un poco de la mano. O sea, que él quería... Así, Juan Antonio, yo creo que las conversaciones que ellos estaban teniendo ya estarían en este tono. Es decir, la salida de tono de la semana pasada ya estaba en este tono. Es decir, él ya sabía cuando iba, probablemente forzado, ¿no, Juan Antonio?, a Washington, porque no habrá ido por voluntad propia, entiéndame lo de voluntad propia, habrá ido porque le ha dicho tienes que venir. Y ha dicho, pues si voy a ir y me vas a hablar igual que por teléfono, se va a liar, ¿no? Y claro, ahí se ha liado, porque en el fondo lo que hoy se ha visto, Juan Antonio, es que tanto Vance como Trump le tenían ganas. ¿Por qué? Porque probablemente haya pasado algo entre bambalinas, algo por detrás de la mirada pública que Trump y Vance han querido poner en la escena. Y es que probablemente el mismo tono empleado o las caras de Zelensky cuando iba hablando y le ponía... esta cara de estar diciendo mira, ya tenía una cara de enfado él. Y por supuesto la asesora que se veía entre el público diciendo madre de Dios,
pero probablemente esto no ha surgido porque sí. Es que probablemente llevan ya mucho tiempo enfrentados de esta manera. Es que la decisión de Trump de llevar las cosas de este proceso de paz de esta manera fue tomada y lo ha estado intentando todo, pasando por el acuerdo de tierras raras. Y ha debido haber un encontronazo muy fuerte con ese acuerdo, seguramente en el que no estaba de acuerdo, desde luego, en los términos, en el que no quería tal, y ha intentado Zelensky no romper los lazos con Estados Unidos, pero yo creo que al final, cuando ha visto que todo está roto, que han tenido miles de reuniones, han estado en unas y en otras, han enviado aquel, han hecho todo lo posible, había un enfadeo previo, sí estoy de acuerdo, pero al final yo creo que él quería escenificar algo en la Casa Blanca, se ha pasado, él no pensaba seguramente que iba a haber una reacción tan bestial por parte de Vance y de Trump, que se han sentido absolutamente heridos en el orgullo, y la propia Estados Unidos, lo ha dicho Trump. Él no pensaba que ya iba a llegar tan lejos, pero pienso que tenía desde luego ganas de salir airoso de todo esto, porque él sabe que ha perdido la guerra en todo caso, y él tiene que salir airoso personalmente, está buscando una salida personal. Yo creo que no piensa ni en Ucrania en este momento, está pensando en qué se va a pensar de él el día de mañana la historia, cuando le consideren que realmente ha actuado de una manera absolutamente irresponsable para el pueblo ucraniano y ha provocado una cantidad de muertes tremenda que podía haber parado, evitando incluso que tuviera, por supuesto, lugar esta guerra. Entonces, para no tener sobre su conciencia eso, ahora nos viene a hacer una operación de lavado en la Casa Blanca que ha terminado mucho peor de lo que él pensaba. Yo no sé incluso si él se esperaba una ruptura absoluta de Estados Unidos con él. Me empiezo a preguntar si se le ha escapado de las manos, sí. Y las manos de esa señora que decían, poniéndose en la cara, ¿no? La que se nos viene encima. Es que te quedas sin Estados Unidos, se ha acabado tu historia. Se ha acabado tu guerra. En este momento Ucrania ha perdido la guerra. Pero definitivamente. Y no puede durar mucho más esta guerra. No puede durar ni días sin Estados Unidos y sin el apoyo logístico de inteligencia, de satélites y mucho más que tiene Estados Unidos con ellos. Es imposible mantener esta guerra así. Solo hay una cuestión encima de la mesa, no sé qué opináis, y es la posibilidad de que Europa entre de otra manera a involucrarse en el conflicto. Es decir, él ha llamado a Macron, ha llamado a Rutte, que es europeo de procedencia, ¿no? Está claro que la OTAN, sin el apoyo de Estados Unidos, no va a poder poner encima de la mesa ni el artículo 5 ni nada de nada, pero lo que sí puede hacer Zelensky, es buscar antes del lunes, buscar ya en el fin de semana, un movimiento que le permita aparecer fuerte. ¿Y dónde le podría permitir aparecer fuerte? Al lado de Macron, de von der Leyen y de los socios europeos. Es decir, el siguiente paso, una vez cancelada la rueda de prensa en Washington, está en dónde va a salir Zelensky. Zelensky no puede ahora estar oculto. Zelensky va a tener que salir, pero no puede salir en Washington. Zelensky... Reino Unido, por cierto, Keir Starmer, que ayer estaba en la Casa Blanca, el domingo ha reunido a todos los líderes europeos, de hecho invitaba a Volodymyr Zelensky. Igual esta es la foto, ¿no?, a la que te refieres. Claro, pero estoy de acuerdo, pero esto se va a quedar en una foto. Es decir, yo lo que no veo es una secuencia que pueda seguir, precisamente porque es imposible que ningún país europeo separado de la OTAN trate de hacer algo con Zelensky contra Rusia. Es absolutamente imposible, como decís. No puede, necesita la infraestructura de la OTAN. Veo, sí, la foto perfectamente. También Europa tiene que acabar ¿Pero qué le van de a alguna decir? manera... Pero Juan Antonio, ¿qué le van a decir en esa foto? Si el otro día, en la foto esa de la que estáis hablando, ni tan siquiera se ponían de acuerdo los europeos. Por eso, que no le van a decir nada. ¿Qué le van a decir? Pero que la foto no le viene mal a los europeos porque ellos también lo han hecho fatal. Y porque lo han hecho tan mal, necesitan una foto como de decir, te acompañamos hasta el final, por lo menos, y el otro, por lo menos, de sentirse apoyado con los que él creía que le iban a apoyar y tener algún apoyo, porque en este momento está solo, está absolutamente solo. Entonces, que se lo deben o no se lo deben, yo creo que los dos sacan ventajas de esa foto, pero que no pasa de una foto. Es decir, no veo ninguna toma de decisiones contraria a los Estados Unidos en este momento que fuera capaz de hacer Macron. O sea, que puedan hacer algo simbólico. Es que no creo no pueden llevar fuerzas de paz, ni de interposición, ni de nada en este momento. Es que estarían pero entonces, Juan Antonio, yo disiento, creo que Europa en esa foto no tiene nada que ganar,
Es decir, en esa foto se está enemistando con Estados Unidos. Y Europa debería valorar qué significa que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos fuera el gran apoyo, soporte de Europa. Y podemos decir, nos queremos hacer mayor y no queremos tener el paraguas, pero esa foto puede marcar un antes y un después, caminando al 9 de mayo, 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Xi Jinping ya ha aceptado que va a ir a la Plaza Roja de Moscú con Putin, y cuando puede ser que Donald Trump acepte y entonces tengamos la foto de Yalta en Moscú 80 años después, donde la contraposición de la foto de Yalta es la foto de los líderes europeos con la parte que probablemente salga derrotada. Hemos comentado juntos precisamente esa foto de Yalta, que yo creo que se va a producir, no me cabría la menor duda, porque el mundo se prepara para un mundo tripolar, es lo que quiere Trump, es lo que quiere Xi Jinping y lo que quiere Putin, y eso va a ser así. Pero yo sería un poquito más retorcido en cuanto a la posición europea, porque siempre hay algo detrás. Una llamadita de Macron a Putin, a Trump, diciéndole, sí, nos vamos a hacer la foto, pero no hay nada más. Es decir, no hay traición. El hacer es una foto de despedida. No hay traición posible si tú llamas a Trump a decirle esto es una foto de quedar bien y vamos a dejar tranquilo vamos a dejar a Zelensky, vamos a abandonar como tú, pero nos vamos a despedir bien. Pero las reacciones que estamos en Twitter no es de hacerse una foto de despedida. Es de plantearle, y ya lo ha hecho Sánchez en Twitter, un horizonte diferente, que es, aquí tienes nuestro hombro para que apoyes tu cabeza, aquí tienes y podamos seguir hacia adelante, y aquí tienes nuestras botas, le dijo Starmer a Trump. Nosotros, Reino Unido, planteamos llevar nuestras botas. Entonces, cuidado porque, claro, si es una foto de despedida o es una foto de no enfrentamiento, no aún. Pero si lo que vamos a tener el domingo es una foto de enfrentamiento, es que Europa va a empezar la semana, Juan Antonio, de una manera trágica. Si es una foto de enfrentamiento... Ya que estamos hablando de Europa y de tweets, si os parece, vamos a ver la reacción de Kaja Kallas, es la alta diplomática de la Unión Europea. Está poniendo un mensaje en estos momentos diciendo lo siguiente: Ucrania es Europa, estamos con Ucrania, intensificaremos nuestro apoyo a Ucrania para que pueda seguir luchando contra el agresor. Ojo, para mí esto es lo más duro, lo más importante. Hoy ha quedado claro que el mundo libre necesita un nuevo líder. Depende de nosotros, los europeos, aceptar este desafío. Es el mensaje de Kaja Kallas. Decía también, por cierto, en las últimas horas que Trump está acogiendo, está copiando la retórica rusa. Mensaje contundente, desde luego, por parte de Europa. Seguimos sumando voces. Tenemos a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues ¿qué opinas de este momento histórico? Estamos aquí intentando analizar lo que ha supuesto este momento, qué puede venir a partir de ahora. Hablaban de lo que puede ser la siguiente foto, el viernes en Londres. La próxima foto que también está al caer puede ser de Trump y Putin, puede ser lo que venga a continuación de este capítulo que hemos vivido en el día de hoy. Sin duda, eso puede venir, pero yo quisiera hacer algunas reflexiones en torno a este encuentro. Y son las siguientes. La primera de ellas es, y seguro que Juan Antonio pues se ha quedado tan sorprendido como yo, ¿no? La fórmula en que se ha llevado todo este debate, ¿no? Tan alejado de los canales diplomáticos ortodoxos, ¿no? Parecía que estábamos viendo a dos personajes familiarizados con la televisión ante su audiencia, ¿no? Un reality. La verdad es que Zelensky, que como todos recordamos es un actor de comedia, humorístico, etcétera, de hecho representó el papel de presidente antes de llegar a serlo, pues estaba en el escenario de su vida, ¿no? Y no ha entendido que no se puede ofender al presidente de Estados Unidos en el despacho Oval. O sea, eso vaya por delante, ¿no? Esto no va a quedar sin consecuencias. En segundo lugar, estamos hablando mucho de qué va a pasar, qué va a hacer Zelensky. Es que a lo mejor Zelensky no hace nada. Es que a lo mejor desciende del avión en Ucrania y le invitan a retirarse a un sanatorio a superar su depresión. Y ponen a un hombre que sí esté dispuesto a firmar. Esas manos en la cabeza significa que no está sola esa persona, esa asesora en ese sentimiento
gran parte de Ucrania. Eso en lugar. En segundo lugar, Ucrania hoy bueno, tenemos problemillas con la conexión ratificado que ha ya lo tenemos. Perdido. Vamos a intentar recuperar la conexión con Eduardo, tenemos algún problemilla. Vemos también la reacción, por cierto, de Ursula von der Leyen. Contábamos ahora a Kaja Kallas. Von der Leyen también ha salido al paso. Dice, su dignidad honra la valentía del pueblo ucraniano. Sea fuerte, sea valiente, no tenga miedo. Nunca está solo, querido presidente Zelensky. Seguiremos trabajando con vosotros por una paz justa y duradera. José Antonio, de momento fotos no, pero mensajes en redes sociales estamos viendo bastantes. Y estamos Es bastante asombroso la reacción de Kallas y de von der Leyen. Me parece gravísimo error por parte de Europa. Creo que lo pagaremos muy caro. Esto de ahora escenificar, estaremos contigo para una paz, ¿qué cree von der Leyen? O sea, ¿cuál es la jugada que están pensando en este momento? ¿Que gracias a esto ahora el protagonismo va a estar en Europa para firmar la paz? ¿Que es Europa la que con Zelensky va a firmar la paz con Putin? ¿Creen de verdad que están dándole la vuelta a la situación con esta jugada que ha hecho Zelensky en la Casa Blanca? Si de verdad están pensando en eso, es simplemente, no sé, me parece un sueño increíble. Vamos a ver, si Europa rompe sus lazos de esta manera, como lo está haciendo, está empezando a jugársela de manera muy, muy grave. No entendemos, o no sé si se han enterado, de la dependencia que tiene Europa en todos los sentidos y que ha tenido durante 80 años de las bases norteamericanas. No sé si alguien se está dando cuenta de la barbaridad en la que consiste en decir me voy con Zelensky contra la opinión de Estados Unidos, el jefe prácticamente de la OTAN, el jefe de la OTAN. ¿Qué hago? ¿Me quedo en la OTAN con mi enemigo? ¿Sigo en la OTAN con un país al que rechazo y me voy con Zelensky, pero sigo con él? Están dando unos pasos extrañísimos. No, está diciendo Merz, Juan Antonio, Merz, el alemán, que, querido Volodymyr Zelensky, estamos con Ucrania en los buenos y en los malos momentos. Nunca debemos confundir al agresor con la víctima en esta terrible guerra. Ahora mismo Zelensky tiene también lo que quería, en el sentido de que tiene el apoyo de Europa. Lo que estoy refiriéndome es que tiene el apoyo de Europa, pero tiene colateralmente algo que probablemente no se haya planteado, igual sí, pero probablemente no, y es que ha dividido a Europa con Estados Unidos, ha separado a Europa de Estados Unidos. Es el principal momento en los últimos 150 años, sobre todo después de la Guerra Mundial. Sobre todo los 80 que llevamos desde la Segunda Guerra Mundial. En el que Europa y Estados Unidos están más lejos ahora mismo. Esto, si es un encoramiento entre Europa y Estados Unidos grande, Europa no sabe lo que le viene encima. O sea, pero ya no solo eso, sino a los mercados, a cómo puede amanecer el lunes todo. Europa no puede escenificar, puede intentar escenificar, es que a lo mejor al final, sigo insistiendo, no me puedo creer que esto sea cierto al final y que estén simplemente escenificando lo máximo que pueden hacer para mostrar su apoyo a Zelensky, pero que al final no hagan nada. Quiero pensar que es eso, porque si es una ruptura con nuestro principal socio, el principal socio de Europa, creo que esto va ya muchísimo peor, porque es no conocer a la nueva administración americana y las visiones de Trump. Trump no se va a quedar con los brazos cruzados con una Europa que le rechaza. Entramos ahí en cosas muchísimo más gordas. Yo no sé qué es lo que le puede hacer Trump a Zelensky, pero desde luego que unas malas relaciones Europa-Estados Unidos, con los flujos de comercio e inversión que tenemos, con la importancia que todo eso tiene para Europa en este momento, es de locura pensarlo. Prefiero seguir pensando que están actuando para terminar bien una capitulación que viene, que va a tener lugar y quedar más o menos bien con Zelensky, pero que no van a traicionar a Estados Unidos. Lo quiero pensar. Es que si no he entendido nada que se rompa de 80 años de relación. Claro, pero Juan Antonio, piensa otro escenario de next step al que nos podemos enfrentar, y es la posibilidad de la retirada de las sanciones por parte de Estados Unidos de una manera bastante veloz, en el que Europa seguiría con esas sanciones hundiéndose económicamente alrededor de la energía,
en lugar de decir vamos a ir a un proceso que vamos a ver cuándo acabará, pero en el que se da una sensación clara de que económicamente se puede recuperar, y frente a eso, un movimiento en el que Estados Unidos recupera, eliminando gran parte de las sanciones, el camino, y Europa se queda también atrás en el movimiento alrededor de cómo puede recuperar su economía. Es decir, que lo estás apuntando. Es decir, es que el problema lo tenemos ahora en que Estados Unidos quiera seguir dando pasos hacia adelante y Europa puede aceptar en la semana que viene la entrada de Ucrania en Europa, hacerlo por la vía de urgencia y decir, se convierte en un país europeo y llamo el artículo 5 de la OTAN. Ese sería el peor escenario. Pero eso puede suceder. Es decir, puede hacer un movimiento veloz en el que se aceptara a Ucrania dentro de Europa y a continuación hacer una declaración del artículo 5, en el que Trump ya ha dicho en los últimos días que le da lo mismo al artículo 5, que no va a ir al artículo 5. Pongamos que aceptaran... Es dramática ahora mismo. No, es tremendo. Que aceptaran a Ucrania dentro de Europa, eso todavía Estados Unidos lo podría aceptar. Lo que no, por supuesto, no la OTAN, ni ninguna unión militar, digamos, occidental o atlántica en la que se pudiera integrar Zelensky. O sea que eso todavía podría ser una especie de amenaza que podría decir la Unión Europea, vamos a integrar inmediatamente, vamos a entrar en procesos de integración como voluntariamente, como para decir estamos haciendo algo, ¿no? Entonces pero desde luego lo que no se puede llegar de ninguna manera es a aislarnos, porque si Estados Unidos rompe sus sanciones y Europa no, la que va a sufrir terriblemente es Europa, ya no solamente porque la energía que se la estamos comprando también a Estados Unidos, no olvidemos que la hemos seguido comprando a Rusia, pero también a Estados Unidos y bastante cara, nos va a salir todavía muchísimo más cara. Y estos se van a cargar completamente y van a hacernos hundirnos en recesión. Yo estoy pensando en los europeos, estoy pensando en Europa. La posición de Europa ahora tiene que ser inteligente, estratégica, pensar en nuestro futuro económico. Y el futuro económico no está en este momento en darle la espalda a Estados Unidos. Juan Antonio, mirando a Estados Unidos, volvemos a Washington, vamos a ver la salida de Volodymyr Zelensky. Cámaras ahora mismo en el hotel, esperando también, intentando averiguar dónde va el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su día más complicado. Eso sí, como bien estaban explicando tanto Wiener como De Castro, con los principales líderes europeos que salen al paso, salen al apoyo, pero esta es la imagen en estos momentos, esperando a Zelensky. Ven ustedes coches de policía, también parece que hay bomberos en esta zona a la espera de la salida de Volodymyr Zelensky. Cámaras en la puerta de su hotel intentando averiguar dónde va el presidente de Ucrania, si va a seguir o no en Washington después de que haya cancelado la rueda de prensa que tenía a eso de las 10 de la noche en España. A las 12:30 había otra comparecencia, otra conferencia de prensa, la de las 10 menos cuarto era en el Instituto Hudson. A eso de las 12:30 se esperaba otra comparecencia por parte de Volodymyr Zelensky, que ha sido cancelada, en este caso en la Casa de Ucrania en Washington, D.C. A la espera de conocer la agenda de Volodymyr Zelensky, esta es la imagen en estos momentos, las cámaras intentando ver cuál es la cara del presidente de Ucrania tras este momento histórico, esta bronca brutal con Donald Trump. Tenemos ya con nosotros a Eduardo Irastorza, me parece que ahora sí podemos escucharte. Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿cuál era tu valoración? ¿Qué opinas de este momento histórico? Pues este momento histórico no tiene precedentes en la historia de la diplomacia. O sea, ha sido un reality show en el despacho Oval, una cosa absolutamente surrealista. Yo creo que la tensión le ha podido a Zelensky. Estamos considerando muy diversos escenarios en los que se puede mover Zelensky, pero es que Zelensky puede que no se mueva en ningún escenario, es decir, que sea retirado totalmente, internamente incluso, por todos los que se han llevado las manos a la cabeza en Ucrania. No solamente ha sido su asesora, la que estaba cerca de él, sino todos los que se han llevado las manos a la cabeza pensando la que se les vino encima. O sea, esto es como cuando pierdes pie y dices el golpe que me voy a dar. Lo están viendo, ¿eh? Está pasando su vida por delante a toda velocidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que Zelensky, el único agarradero, la única asidera que le queda para continuar en el poder es que haya un comunicado de la Unión Europea que lance, con el consentimiento de Estados Unidos,
el mensaje de que por la vía urgente se le convierte en país integrante de la Unión Europea. Y hasta ahí puedo leer. O sea, es que no pueden hacer mucho más. Y eso como declaración de intención, ¿no? De la vía urgente pueden ser meses, lo que sea, ¿no? Lo que está claro es que lo que hemos visto al principio es que el orden de los factores sí alteraba el producto. Es decir, se estaba hablando de tres aspectos. Se estaba hablando de la negociación de las tierras raras, y de la negociación de las tierras raras se pasaba a los acuerdos de paz con Putin, y de los acuerdos de paz con Putin a la seguridad y la defensa correspondiente al nivel de confianza que esos acuerdos con Putin permitan, ¿no? Y esa era la hoja de ruta de Trump, pero es que la hoja de ruta de Zelensky era absolutamente la inversa. Absolutamente a la inversa. Es decir, primero, dame las armas, después ya, si quieres, hablas con Putin, y por último hablamos de las tierras raras, ¿no? Porque me pueden salir otros novios, me puede salir Europa, me puede salir, qué sé yo, me puede salir cualquiera. Yo creo que Trump, el planteamiento de las tierras raras lo tenía muy claro. ¿Por qué? Porque en este momento está en condiciones de negociar con tierras raras en territorio ucraniano, bajo el control de Ucrania, y en territorio ucraniano en posesión de Rusia, con lo cual es un gano-gano según con quien me entienda. Su deseo, lógicamente, será entenderse con todos, ¿no? Y hacerse con todo el terreno. Yo pienso que eso es lo más a lo que puede aspirar Zelensky. Con todo, creo que políticamente se ha suicidado. Yo creo que la persona... Y hay un suicidio. ¿Qué quiero decir? Él, lo ha señalado muy bien Juan Antonio, ¿no? Él está muy pendiente de cuál es la percepción que se va a tener de él, de la historia. ¿Con qué cara va a mirar a los miles de tumbas que van a surgir en toda Ucrania cuando realmente se reconozcan los muertos y se les pueda honrar, ¿no? Es decir, yo aguanté hasta, por poner un ejemplo americano, ¿no? Hasta Appomattox, hasta el final. O sea, cuando ya no había más, yo, pero el que firme el nuevo entendimiento con el nuevo gobierno, que sea otro. Yo creo que es necesario que sea otro. Es necesario que ese otro además sea un militar. Yo creo que optarán por esa vía. Ya hay nombres que están circulando. Y Zelensky tendrá que dar un paso al lado, porque si no da un paso al lado se puede encontrar también, y Estados Unidos lo tiene muy amarrado, los servicios secretos británicos, franceses, etcétera, partidarios y gente que va a apoyar que Zelensky desaparezca, y puede desaparecer incluso físicamente, en vuelo o en el aterrizaje, pero también, o sea, también su propia supervivencia vital está en juego. Yo creo que es que me creo cualquier cosa. Después de esto es que ni en ninguna serie de televisión de la Casa Blanca, Ala Oeste o cualquier otra, o Independence Day, hemos visto nada parecido, ¿no? O sea, ha sido absolutamente increíble, con una falta de profesionalidad diplomática alarmante, muy alarmante. Y yo creo que eso ha querido sacar pecho, y también ese actor que lleva adentro ha dicho: este es mi escenario de gloria, este es mi Bolshoi, este es mi escala de Milán, es el momento en el que realmente voy a decir aquello que llevo rumiando en mi cabeza en soledad en mi dormitorio durante los últimos meses, ¿no? Y no quiero ser asimilado a la idea de yo he firmado una paz humillante con Rusia, que es el escenario que le espera. Porque, insisto, Estados Unidos está muy interesado en tranquilizar el frente norte que tiene y concentrarse en el frente sur, que es Oriente Medio, para afrontar el inevitable conflicto que tarde o temprano puede tener con China. Lo único que puede alejar por un tiempo ese conflicto, que yo creo que tiene que llegar. No sé si hoy, mañana, dentro de 10 años o dentro de 20, pero llegará, porque se ha hecho mayor, y cuando un país se hace mayor tiene que demostrar que tiene poder militar, no solamente poder comercial. Vamos a ver qué pasa en la Plaza Roja, ¿no? Si aparece esa foto de Yalta que señalabais, y que lo que nos está diciendo es que dejéis la diplomacia y el mundo a los mayores, ¿eh? El hecho del ninguneo de Europa en las negociaciones de paz, el hecho del ninguneo del propio objeto de la negociación, que es Ucrania,
yo creo que son mensajes como para no pasar por alto, como para entender cuál es la intención que hay detrás de todo esto. Y desde luego, a nivel de personalidad, de intereses, de egos y de perpetuación en la historia, hay Xi Jinping, Putin y Trump tienen mucho más en común que lo que puedan tener los muy diversos líderes europeos, ya no digamos ucranianos. Bueno, pues dentro de Europa vamos a ver también la lucha que se está viviendo en estos momentos. Vamos a empezar mirando a Emmanuel Macron, el presidente francés. También reacciona ante la tensión, ante este momento histórico que se ha vivido en la oficina Oval. Dice literalmente, hay un agresor que es Rusia. Hay un pueblo que está siendo atacado, que es Ucrania. Hicimos bien en ayudar a Ucrania y sancionar a Rusia hace 3 años y seguimos haciéndolo. Dice, somos estadounidenses, europeos, canadienses, japoneses y muchos otros. Gracias a todos los que ayudaron y siguen haciéndolo. Y respeto a los que desde el principio han estado luchando, porque luchan por su dignidad, su independencia, por sus hijos y por la seguridad de Europa. Este es un lado, dentro de Europa, es uno de los bandos. El otro es Viktor Orbán, el primer ministro húngaro. Ojo a su mensaje, dice literalmente, los hombres fuertes hacen la paz, los hombres débiles hacen la guerra. Hoy el presidente Donald Trump ha defendido valientemente la paz, aunque para muchos fue difícil de digerir. Gracias, señor presidente. Este es el mensaje de Hungría. Veían hace apenas unos segundos, el de Francia. División también en Europa en este momento histórico. Vamos a seguir sumando voces. Tenemos a Carlos Tessier, experto en geopolítica y profesor de la Universidad de Shanghái. ¿Qué tal? Buenas, Carlos, buenas noches. Buenas noches, gracias. Tenemos también a Covadonga Torres, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal? Covadonga, buenas noches. Muy buenas noches. Muy rápido, ¿cuál es tu valoración de este momento histórico, Covadonga? Empezamos contigo, esta bronca sin precedentes en la oficina Oval. ¿Sorprendida? Sinceramente, hoy decía, ¿no?, que era la alineación planetaria, pues en todos los sentidos. Tenemos al pobre Papa, que veremos si puede contar un telediario más, y ocurre esto. Esto se veía venir desde hace ya bastante tiempo. Y la gente que no se equivoque, no es un ultimátum simplemente a Zelensky, es un ultimátum a la Unión Europea. Que no nos equivoquemos, que aquí hay más de un receptor del mensaje. Y ha sido, bueno, sí me ha sorprendido, quizá no me lo esperaba tan agresivo, bueno, agresivo a nivel diplomático, ¿no? Ha sido directo, ha sido contundente, no ha querido dejar ningún tipo de fisura u oportunidad para dejar lugar al debate. Y me ha sorprendido bastantes frases que he podido ir rescatando de la entrevista, ¿no? Por ejemplo, declara que tú y ellos van a estar en un acuerdo o estamos fuera, dejando ya un ultimátum absoluto sin ningún tipo de ofrecimiento al diálogo. Y ha habido más de una ocasión en la cual Zelensky ha dicho no, porque claro, Rusia os va a atacar en algún momento, y ha sido tajante. A nivel físico, a nivel de oratoria, Donald Trump ha dicho no, perdona, no vengas por aquí, no vayas por aquí. Y ha sido un lenguaje, además, ha sido una conversación totalmente asimétrica. Obviamente Zelensky se ha suicidado políticamente. Yo no sé qué pretendía, sinceramente. Se ha suicidado políticamente en todos los sentidos. Yo veía la cara de la embajadora ucraniana en Estados Unidos. Bueno, es que la cara era una representación de lo que estábamos viendo todos de, pero ¿quieres parar ya? O sea, déjalo. O sea, ahora mismo estás en mitad de una pelea y no puedes, o sea, no te puedes ni levantar. ¿Por qué sigues así? Decía antes el compañero, ¿no?, que incluso si podía desaparecer a nivel físico, yo tras ver lo que he visto hoy, lo que acabo de contemplar, me espero cualquier cosa. Y bueno, además también ha echado en cara a Donald Trump, ojo la memoria, bendita memoria, ¿no?, de hemeroteca, que él estuvo apoyando a Biden en Pensilvania, cuando llegó a Pensilvania. Aquí hay muchísimo por detrás, más de lo que podamos contemplar, y ahí también es una acusación a Europa. ¿Quién estuvo apoyando a Biden en Europa? Pues todo lo que es la Unión Europea, entre comillas, progresista. No solo es un mensaje, bajo mi punto de vista, al señor Zelensky, sino también para toda la Unión Europea de advertencia, de cuidado por dónde vais y tener en cuenta quiénes son enemigos y aliados. Y para nosotros Rusia en este momento no es un enemigo, y dejando a entender que está dejando mucho más sencilla y allanando, ¿no?, esta situación de paz, que parece ser que, bueno, yo creo que el señor Zelensky le quedan 3 telediarios.
Bueno, pues a la espera de ver cuánto le queda a Zelensky con las reacciones internacionales, también internas. Hemos visto el mensaje de Vitaly Klitschko, que parece que se postula para sucederles, uno de los favoritos. Carlos, ¿cuál es tu opinión? Me parece que hemos perdido a Carlos. Juan Antonio, quiero saber también... no, ya tenemos con nosotros a Carlos. ¿Cuál es tu opinión de este momento histórico? Bueno, pues en verdad que ya tenemos algunas semanas que hemos estado analizando todo la serie de eventos, y yo recuerdo que yo hice, inclusive aquí con ustedes, hice alguna mención de que había que tenerle mucho cuidado porque ahora el enemigo era Estados Unidos, obviamente desde la perspectiva del liderazgo del señor Trump. De hecho, algunos, inclusive colegas, me dijeron, oye, ¿no fuiste un poco rudo? La verdad es que lo que vimos hoy nos deja ver que efectivamente estamos entrando en una etapa muy diferente. Yo no creo ni siquiera que podamos hablar no podemos hablar de política, no podemos hablar de diplomacia. ¿Por qué no podemos hablar de estos términos? Porque si vamos a hablar de diplomacia, recordemos que la diplomacia es un arte que requiere dos vías. Requiere que podamos transitar por una carretera de dos vías. Y con el señor Trump no existen dos vías. Con el señor Trump lo que existe, lo que tenemos con el señor Trump, es la vía de él y solo la de él. A mí no me preocupa tanto la alianza de Estados Unidos con Rusia, porque sé que es una alianza que tiene los días contados. Es decir, en este momento está aliado, pero ¿qué va a pasar mañana? Yo creo que más allá, y sí han hecho mis colegas analistas, han hecho, bueno, vaya la redundancia, un muy buen análisis de la situación Ucrania, Zelensky, cómo está con Trump, Estados Unidos, pero yo quisiera ir un paso más allá. Yo quisiera que entendiéramos que esta es la nueva realidad. Lo que estamos viviendo es la nueva realidad, sin precedentes para lo que tenemos nosotros lo que hemos estado acostumbrados a escuchar de Estados Unidos, un país de diplomáticos extraordinarios. No quiero empezar a hablar ni de Kissinger, ni de mucho menos todos los demás que han pasado por ahí, pero esto rompe por completo ese esquema de grandes diplomáticos y grandes pensadores de política internacional en Estados Unidos. Estamos entrando en una etapa de mucho riesgo para el mundo, y yo insisto, el papel que juegue Europa en este momento va a ser decisivo para los próximos años. El único jugador que veo yo en el concierto de naciones internacionales, el único jugador que veo yo que podría hacer que Estados Unidos replanteara su posición actual es Europa. Vamos a ver si Europa puede juntar a estos diferentes liderazgos y tener una voz común. Estaba Covadonga mencionando lo de Hungría, pues sí, efectivamente, ya lo vimos, ya estamos viendo que no necesariamente todos van a estar de acuerdo, pero en este momento se requiere de una Europa muy unida y una Europa que le responda al, no sé qué palabra usar, intimidador, acosador, abusón, que es el que está ahorita tratando de imponer su estilo en la nueva diplomacia en el mundo. Momento muy decisivo, un momento muy peligroso. No quisiera ser redundante con lo de Ucrania, creo que lo han analizado muy bien. Por supuesto, Zelensky, coincido completamente, Zelensky ha firmado ya su acta de defunción y ni siquiera se ha dado cuenta, pero definitivamente tenemos que ir en el análisis un poco más allá. Nos esperan tiempos muy complejos para la política internacional, 5, 6, 8 frentes abiertos al mismo tiempo. Estamos viendo lo que está sucediendo con Canadá y México, estamos viendo lo que está sucediendo con Medio Oriente, y todo esto se va a convertir en el quehacer de todos los días de política internacional del señor Trump. Bueno, pues vamos a mirar también a la reacción por parte de Keir Starmer. El primer ministro británico ha sido uno de los protagonistas de la semana con su viaje a Washington, con una reunión bastante más agradable con Donald Trump. De momento ha decidido no emitir ninguna respuesta, ninguna declaración ante esta tensa reunión entre Trump y Zelensky. Hemos visto la respuesta de Macron, de Sánchez, de Kaja Kallas, de Ursula von der Leyen. Hemos visto a los principales líderes internacionales
quiere Starmer, de momento se abstiene, no quiere meterse en ningún lío con Donald Trump. Juan Antonio, una última valoración, ¿qué podemos esperar en las próximas horas? ¿En qué tenemos que fijarnos? Más allá, por cierto, de la imagen que estaban viendo nuestros espectadores, esta salida del hotel de Volodymyr Zelensky, todo el mundo, claro, impactando, ¿no? Expectante ante ver la cara del presidente de Ucrania. Bueno, me parece muy importante la declaración la no declaración de Starmer. Él hecho un paso atrás. Primero significa que Reino Unido, a pesar de todo lo belicoso que ha sido contra Rusia, con Ucrania, que ha sido el que casi impidió que hubiera una posibilidad de paz al principio, Reino Unido, que era ese belicista, en este momento se alinea completamente con Estados Unidos, se calla esta noche cuando han hablado todos y Starmer se calla. Y en cierto modo dice, yo estoy con Estados Unidos y así voy a seguir. Y no pienso dar ningún paso que pueda molestar a mi gran aliado. Segundo, la posición de Macron me ha parecido un poco no tan fuerte como uno hubiera esperado si realmente Francia se va a alinear o Macron se va a alinear con Zelensky. Lo que ha dicho es, agradezco mucho, queremos mucho a Ucrania, la hemos estado ayudando, cuidado, lo hemos hecho, lo seguimos haciendo con la boca pequeña, pero lo hemos hecho. Se queda un poquito en la visión pasada. Repito, de retiro. Starmer se retira, Macron no insiste mucho y solo Calas, solo a nivel de la burocracia realmente de Bruselas tenemos una especie de belicosidad bastante fuerte. Luego, cuidado, se ha dicho esta noche, es importante, creo que viene un tsunami a nivel interno en Ucrania en este momento. Sin los servicios secretos norteamericanos, el MI6 y lo demás, la seguridad personal de Zelensky está absolutamente en el aire. Porque nadie puede retener las vehemencias o las decisiones que puedan tener fuerzas o poderes internos en ese país. O sea que o bien ha habido un acuerdo antes de todo esto por parte de Zelensky con sus generales y con su ejército de que esto se termina, o bien separarse de Estados Unidos y dejar a su ejército y a sus fuerzas armadas sin el único apoyo con el que pueden vencer, le puede llevar rápidamente, en cuestión de días, a algo serio a nivel de seguridad, a nivel interno. Luego solo puedo pensar que es que están de acuerdo y que seguramente él va a capitular de alguna manera en favor de un general o de alguien que pueda firmar esa paz que él no quiere firmar. Y finalmente, también, lo peor, yo creo que aparte de todo el lío y el follón que hemos tenido en la Casa Blanca hoy, Europa, desde que llegó Trump y con los errores que está cometiendo con Ucrania, Europa se está quedando sola, se va a quedar más sola y ya puede empezar a cambiar de visiones con respecto a Estados Unidos, pero sobre todo con respecto a Rusia. Creo que es el momento de empezar a cambiar esa visión. Ahora, si no lo quieren hacer, si quieren seguir así, es el final de Europa poco a poco. Nos vamos desmoronando. Hemos perdido todo papel, el mundo tripolar de Yalta 3.0 está al llegar, está llegando y Europa no se amarra a nada. Es el que veo, el gran peligro está ahí. Y desde luego Rusia, como esto se prolongue, como no haya paz, como no haya un cese el fuego rápido, Rusia tiene todas las de ganar para invadir prácticamente toda Ucrania si quisiera. Y ahí no la va a parar nadie. O sea que ese escenario ni me lo planteo, porque antes tiene que llegar la paz. Eduardo, una última clave, ¿en qué ponemos el foco, en qué nos fijamos en las próximas horas de aquí al lunes sobre todo? ¿Dónde debemos poner la lupa? Yo creo que la lupa hay que ponerla, como se acaba de señalar, en la propia Ucrania. Ahí es donde van a pasar las cosas. Coincido en el planteamiento de que Reino Unido ya ha dicho seguimos siendo vuestro portaaviones aquí anclado frente a Europa, ¿no? Coincido también en que Macron ha sido bastante light. Digamos que su convocatoria de todos los europeos para convertirse en la cabeza del ejército y ofrecer cobertura nuclear a Alemania, pues bueno, no ha recibido así una respuesta muy entusiasta por parte de Alemania, ¿no? ¿Que vas a desplegar qué? ¿Quién lo va a controlar esto en mi territorio? Ahora es complicado, ¿no? El único apoyo es la burocracia de Bruselas, absolutamente desconectada de esa nueva realidad 3.0 que se acaba de señalar. Y lo que puede ocurrir también en Ucrania es que se convierta en un Estado fallido. Y se convierta en un Estado fallido porque también hay países que reclaman partes históricas
de Ucrania, como pueda ser Polonia desde los tiempos de Pilsudski, o como pueda ser Hungría, o como pueda ser minorías que no son aceptadas y que lo fueron en su día por la Unión Soviética, por la Unión Soviética. Ahora, por ejemplo, el gobierno de Zelensky no deja que la minoría húngara se exprese en húngaro ni tenga publicaciones húngaras. No sé, todos somos ucranianos. Tienen un problema muy serio de identidad, que es lo que son, que van a ser en el futuro, y lo que se pueden encontrar es en eso, en lo que en realidad está en el origen de 2014 y los problemas que hubo, y es esos pequeños ejércitos privados de oligarcas que se pueden entender, igual que había señores de la guerra en Afganistán, para ceder territorios, tierras raras, ser sobornados o buscar negocio en otras latitudes. Simplemente eso, no tengo nada más que añadir. Una última clave, ¿dónde crees tú que va a estar el foco? Hablábamos, por cierto, de esta reunión el domingo en Londres, los principales líderes europeos. Vemos a Zelensky ahora respondiendo a todos los mensajes. ¿Dónde nos fijamos? Nos tenemos que fijar actualmente en cómo se va a dirigir Zelensky a Europa, aunque sinceramente tenemos una Europa también dividida. Y no olvidemos una cosa, aquí hablando de responsabilidades de Trump, de Putin, también parte del genocidio asistido a la moral y valores europeos hemos sido nosotros de forma asistida. Me quiero explicar aquí un poco. Hemos sido nosotros también los que hemos permitido llegar a esta situación a nivel de cierta moral, cierta política interna que nos ha inducido a la decadencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que Europa está dividida y su identidad también. Y esto no ha sido cosa de guerra de Ucrania, esto ha sido por los últimos 15 años principalmente. Decían, no, esta mañana que quizá pudiéramos ir, pues lo típico, ¿no? Que estás escuchando a una guerra con Ucrania y digo, vamos a ver, ¿pero qué guerra? Una Europa que está ahora mismo desintegrada a nivel de moral, a nivel de valores, que ahora mismo tú preguntas a cualquier ciudadano, y por desgracia español, en nuestro caso, se irían a la guerra y te dicen que no hay nada que defender, y dices tú, y te planteas automáticamente, ¿y qué es lo que hemos hecho mal? Hemos asistido nosotros, ha dado de comer a ciertas tendencias que no tendríamos que haber dado, ¿no? Esa mano de comer, como dando lugar también a un cierto parasitismo social, ¿no? Rudeza de palabras. Yo pondría en el foco en lo que va a ocurrir entre Zelensky, lo que va a ocurrir ahora mismo con los líderes europeos, pero como bien ha dicho el compañero, no están muy a favor, y ahora mismo, por mucho que nos llamemos Unión Europea, hay una desunión y estamos unidos ahora mismo en la adversidad más absoluta. Tampoco se puede utilizar esta guerra o esta crisis para tapar un poco o maquillar los diferentes defectos que hemos tenido actualmente en la Unión Europea, y sabemos que la atención es la mejor herramienta para distraernos de ciertas cosas, ¿no? Quizás esta guerra se esté utilizando también para señalar y no observar nuestro propio criterio o nuestros propios fallos internos. ¿Dónde apuntaría yo? Sin lugar a dudas, observar qué es lo que va a responder Macron, pero no olvidemos que fue la propia Francia en el 52, tras Charles de Gaulle, que hizo una comisión de defensa en la Unión Europea, y ahora me hace muchísima gracia que ahora mismo de repente todo el mundo a nivel, venga, a la guerra. Pero si dijisteis que no en el 52 y finalmente cuando pasó por la Asamblea dijisteis en el 54 que no había comisión. Así que bueno, veamos qué ocurre. Veamos qué ocurre, veremos qué sucede en las próximas horas. Carlos, una última clave, ¿dónde crees tú que debemos mirar? Mira, yo en lo personal creo que lo que es urgente en este momento, lo que realmente es urgente, es de alguna forma sacar a Estados Unidos de la ecuación. Esto se podría conseguir de algunas formas, ninguna de ellas sencilla, pero en una negociación de paz entre Ucrania y Rusia directamente, donde Ucrania, por supuesto, va a perder muchísimo, pero sin la intermediación de Estados Unidos, porque el peligro que tenemos ahorita es que Estados Unidos siente las bases del nuevo orden mundial a sus anchas, porque no sería la política exterior de Estados Unidos, sería la voluntad con la que sueña el señor Trump todas las noches. Entonces, en mi opinión muy personal, hay que sacar a Estados Unidos urgentemente de la ecuación. Europa podría hacerlo también. Estoy de acuerdo en que Europa necesitaría estar mucho más unido para poder plantear
junto con Ucrania, una negociación de paz con Rusia. Pero sí, en este momento, y por el bien no solamente del conflicto de Ucrania, sino de todo lo que viene detrás, todo lo que viene después, creo que lo más urgente es sacar a Estados Unidos de esta ecuación, sacar al señor Trump de la ecuación. Bueno, pues en este momento de tensión, en una semana además de incertidumbre para los mercados, de momento, a pesar de este choque que hemos visto en la oficina oval, Wall Street cierra con subidas. El S&P 500 1,50%, ha cerrado en los 5.949 puntos. Vemos también al Dow Jones subiendo un poquito más, 1,36% hasta los 43.828 enteros, mientras que el Nasdaq 100, el índice tecnológico, ha sufrido mucho esta semana con las caídas de Nvidia, cierra con subidas del 1,5% porcentual, 20.859 puntos. A pesar del miedo de esta semana, a pesar de que, por cierto, el mes ha cerrado también en negativo, con caídas del 1,43% para el S&P, 3,97% para el Nasdaq y 1,58% para el Dow Jones, cerramos el mes con subidas a pesar del choque brutal que se ha vivido en la oficina oval. Muchísimas gracias por estar con nosotros durante estas horas, con este día histórico, esta conmoción, este choque total en la Casa Blanca. Covadonga, Carlos, Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Negocios de Televisión. Juan Antonio, nos despedimos también de ti. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Un placer. Muchas gracias.